never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 15. Hola, ¿qué tal, Don Blas? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, aquí desde el hemisferio norte. Desde el hemisferio norte además está cayendo la del pulpo. ¿Tú sabes que hay hemisferio norte y sur y hemisferio este-oeste? ¿Hay hemisferio este y este? Sí, poco se habla ¿Qué de me eso. dices? ¿Hemisferio occidental? ¿Cómo era esto? A ver. ¿Sí? Sí. Pero solo se habla del norte-sur, pero no sé. A ver, hemisferio oeste. No me acuerdo si era así la denominación. Hemisferio occidental, claro. Fíjate, tío, qué cosas, ¿eh? Esto no lo sabe mucha gente, ¿eh? Es culturilla general. No, yo no lo sabía, pero yo creo que el hemisferio este-oeste tiene menos implicaciones, ¿no? Tiene más a nivel de usos horarios, por ejemplo, eso sí, te lo compro. Pero no tiene, por ejemplo, a nivel de que los climas no cambian tanto, ni movidas de estas, ¿no? No sé. Mira, la expresión del hemisferio occidental puede hacer referencia a la mitad de la esfera terrestre que se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich. Que por cierto, Claro. Greenwich se dice Greenwich y no Greenwich. Ya, pero en España es Greenwich, tío. Ya, Eso, es cierto. ya hemos hablado de esto, ¿no? De lo que es en España. Siempre igual. Sí, ¿no? Es que Sí, yo igual. soy muy Pero de eso. Tú eres muy de eso, ¿no? A mí es como si vas diciendo London en lugar de Londres. No, tío, hay que decir Londres. No, pero es que se dice Greenwich. No, vale, sí, venga. Que sí, pero que aquí no, ¿sabes? O sea, pero me refiero. Aquí no, tío. Un español intentando decir Greenwich, a como sonaría en Inglaterra, dice Greenwich y es Greenwich. Totalmente, pero de esto hay muchas cosas, por ejemplo, y luego ya palabras directamente inventadas, ¿no? Ya, el claro. footing, no existe, ¿no? En inglés. Footing. ¿Sabes una palabra muy curiosa que no existe en inglés, tío? Finger, cuando tú dices en un avión, el avión llega al aeropuerto y le ponen la pasarela y tú dices, Sí. me han puesto el finger, ¿no? Sí, claro. Pues en inglés no existe esa palabra, en inglés es pasarel. Pero también tampoco existe el footing, ¿no? Que hemos dicho antes, tampoco. Claro, ¿no? claro. O sea, que son Pero me hace palabras gracia porque tú dices finger pensando que es como se dice en inglés, pero no existe. Totalmente. No existe, jamás. Tú dices a un inglés que le han puesto el finger al avión y dice, ¿qué dice este? Sí, no, total. No, es complicado, tío, este tipo de traducciones. Pero pasa en todos los idiomas. Yo, por ejemplo, me acuerdo, tío, que para mí el pan tomaca, en todos los lugares del mundo es pan tomaca, al menos en España, excepto en Cataluña, que si te hablan en castellano lo llaman pan con tomate. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Lo cual está bien, claro, es verdad. O sea, ellos, si hablan catalán, te hablan en catalán, se traducen del catalán al español y te lo traducen Claro, porque en español. es pam am tomaca, ¿no? Pam tomaca. Sí, creo. es pau tomaca, ¿no? Sí, tomaca. es pam tomaca. Pero ellos te dicen, claro, entonces pan con tomate. Yo la primera vez que escuché pan con tomate que no fuera en catalán fue en Cataluña, curiosamente. Claro, tío. Curioso, O curioso. por ejemplo, tío, la palabra váter, tío, por ejemplo. Hostia, es que váter en español es algo muy específico, ¿no? Que es bueno, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, la letrina, ¿no? Sin embargo, váter es agua. ¿En inglés Claro. cómo se dice? Pues depende. En inglés americano, restroom, Sí. como sala de descanso. En inglés británico. Sí, no, pero me refiero Toilet. en sentido estricto. En sentido estricto, lo que es Yo creo que es la toilet. letrina ¿No? también, no lo sé. Tenemos que Pero contratar te digo, aquí- un filólogo para estas disquisiciones porque yo creo que Sí. muchas veces le damos alguna patadilla. Porque yo me tiro a la piscina, y probablemente no diga más. Yo. Seguramente. Yo creo que es toilet. Lo que seguramente no sé, nunca he sabido es Sí. lo que significa las iniciales WC. Lo voy a buscar. Es verdad, tío. Vamos a salir de dudas hoy. Water Water closet. collection. Water closet. Armario o gabinete del agua, en referencia a la pequeña habitación y al artefacto contenido en ella, donde se depositaban los desechos humanos, que corresponde más o menos con el término castellano retrete. Retrete. Y no lo retrete. Artefacto. Tío, ¿tú alguna vez has probado un water closet japonés? No, tengo ganas, la gente de las maravillas. Yo lo usé un día, tío, en Tokio y le di al tal? botón, porque tiene un chorrito, ¿sabes? De agua tibia. Sí, Que todo es el mundo bastante- habla de ese chorrito. Es bastante Sí, agradable, ¿no? la verdad. Pero ¿sabes qué me pasó? Que le di y no sabía pararlo luego. De hecho, nada. lo he visto ya aquí en España que hay mucha gente que se lo compra, ¿no? Uno de esos de tipo japonés. Joder, lo que me parece Oye. un poco... Dime. Más higiénico es, ¿no? Tenía
No hay cosa más asquerosa que la moqueta. Pues yo estuve en uno que tenía moqueta. O sea, lo que es donde te sientas, era ¿En moquetado. serio? Te lo juro. Hostia, eso es muy fuerte. ¿Dónde? En Tokio. ¿Ah, en Tokio? Y se calefactaba. ¿En serio? Pero, O sea, ¿cuál, era el váter mejor- o la moqueta? O sea, la taza del váter, tú te sentabas Sí, y estaba moquetado sí, y se calentaba. Y luego te salía un chorrito. Fíjate. Nada, están mucho más avanzados, ¿eh? En este tipo de cosas. Nada que ver Ya. con nosotros. La verdad que sí, macho. Pero bueno, yo me Pero imagino luego que esos son cosas que- manchas. Que son cosas que luego llegan, ¿no? O sea, es decir, yo me acuerdo, yo viví con un japonés, tío. No sé si tú llegaste a conocerlo, a mi amigo Shieki. Me has hablado de él, pero no sé quién es. Pues yo tengo en Salamanca, cuando estamos en la universidad, vivimos con un japonés, con Shigeki. Y él decía cosas de Japón que a mí me parecían absolutamente ciencia ficción. Y luego, con el tiempo, han llegado aquí. Por ejemplo, los móviles. Yo cuando, pues eso era el primer año de universidad, hablo de, ya soy muy viejuno, hablo del año 2000, ¿vale? 2000, creo que es 2000 o 99, por ahí. Y entonces él decía que además ese año en España fue la explosión de los móviles, de esos 5110, de esos Nokia, no sé si tú te acuerdas, de esos móviles, tío. Sí, sí, el One Touch entonces Easy. claro, y todo el mundo teníamos de repente tal, y nos enviamos los mensajes, ¿no? Antes del WhatsApp, y que teníamos los mensajes limitados, todo aquello, ¿no? Y él me decía, dice, qué curioso, dice, pero en Japón estamos acostumbrados y tienen los niños teléfono móvil. O sea, desde hace mucho tiempo ya tienen los niños teléfono móvil. Y luego llegó aquí bastante más tarde. Ahora mismo es normal que un niño, más o menos de cierta edad, 10, 12 años, a lo mejor para que sus padres no estén preocupados cuando van al colegio, le pueden llamar, ¿no? Y yo digo, ¿en serio? ¿Cómo va a tener un niño teléfono móvil? Pues ahora mismo es que todo el mundo tiene teléfono móvil. Ya. O sea, Además que decías, si eso será sí. cancerígeno, ¿cómo se lo vas a dar a un niño? Total, tío. Entonces, muchísimas cosas de estas, te das cuenta de que al fin y al cabo hay países como Japón que están como más avanzados y luego llegan aquí. Por ejemplo, también el invierno demográfico, que esto ya es una parte un poco más complicada. Llegó en Japón mucho antes que a Europa. ¿Y tú sabes que ya llega al mundo? Bueno, esto lo tenía preparado para el podcast de hoy, pero te voy adelantando que hemos llegado al máximo crecimiento. O sea, estamos, como dicen en las crisis económicas, ya en desaceleración demográfica. Está creciendo, pero cada vez menos. Y para 2100 llegamos a, creo que son, ¿eran 30 millones? ¿20 millones? No me acuerdo cuánto era lo que se estima, pero ya empieza a decrecer la población. También tiene sentido, yo creo, ¿no? Mundial, O sea, que ¿eh? al fin y al cabo, sí. Y además te digo una cosa, tiene sentido porque yo creo que a nivel cultural Occidente se ha impuesto, digamos, de alguna forma, ¿no? Yo creo que es la cultura predominante, ¿no? El Occidente, incluso en Asia, si me apuras. Y sin Occidente. Hay un libro muy bueno que habla de esto, tío, de que el fracaso de las teorías malthusianas y tal. Te he hablado de Hans Rosling, el sueco médico que hacía estadísticas. No. Tiene un libro muy bueno que se llama Factfulness. Que este es un tío que se fue de Médicos Sin Fronteras a Mozambique, ¿no? Y haciendo un estudio estadístico logró solucionar una epidemia que había, que nadie sabía, que los niños se quedaban paralíticos, bueno, la gente se quedaba paralítica, y descubrió que haciendo una estadística sobre la casuística y tal y cual, descubrió que era porque comían, creo que era yuca, sin dejarla madurar del todo. Y a raíz de eso me emigró de médico a estadístico, digamos, y empezó a trabajar para organismos internacionales y tal. Y tiene un libro muy bueno que habla todo el rato de datos puros y duros sobre verdades del mundo, ¿sabes? Sí. Y una de las cosas que dice es esto de la demografía, de que realmente el ser humano tiene muchos hijos en la pobreza, pero en cuanto asciende un poco la clase media, deja de tener hijos, tío. Es una verdad que ha descubierto impepinable. Sí, yo creo que estudiamos en biología que había como dos estrategias, ¿no? En los animales, ¿no? Estaban por una parte, no me acuerdo cómo se llama, esto tiene un nombre. Está por una parte los que tienen muchos hijos, pero a costa de que mueren muchísimas crías, ¿no? A lo mejor digo una tontería, las moscas, por ejemplo. ¿Sabes? Que realmente ponen un montón de huevos, y entonces hay muy poco coste
producir hijos. También es verdad que mueren muchos, por lo cual para que haya un éxito evolutivo tienen que tener un montón de crías. Sin embargo, Claro. otros animales lo que optan es por educar, bueno, educar entre comillas, amamantar o darle la comida únicamente a una o dos crías o tres, ¿no? A lo largo de toda su vida. Como por ejemplo los elefantes o tal. Entonces, en lugar de muchas crías, es una cría, pero digamos con mucho éxito evolutivo es solo esa cría, ¿no? Entonces, lo que dices tú puede estar relacionado con esto. Es decir, a medida que enriquecemos los países, ya una pareja con tener a un hijo, lo más normal es que haya un éxito en ese hijo, ¿no? Es decir, que este Sí, hijo bueno, es una cosa más que biológica, cultural, yo creo, porque, bueno, por lo que explicaba el hombre decía, es que cuando estás en un país pobre, las familias quieren tener 10 hijos, lo primero, porque la mortalidad infantil es muy grande y se van a morir. Que sería 5. lo que acabo de decir, será lo que acabo Eso de es, decir, ¿no? y luego aparte te tienen que cuidar de mayor, es un poco egoísmo, pero lo hacen por eso. Entonces, cuando de repente los hijos, múltiples hijos, dejan de ser una ventaja y en vez de ser una ayuda para la vejez, es todo lo contrario porque te quitan renta, la gente deja. Nosotros no somos así de egoístas, no tenemos hijos porque cuestan pasta, es que es así. Sí, yo creo que hay muchos motivos y seguramente serán muy complejos, no es tan fácil, ¿no? Pero Bueno, también dicen, por ejemplo, que en la época del Imperio Romano, es decir, que en el momento ya del derrumbe, es como que la gente también tenía pocos hijos. Es decir, como que de alguna forma la gente deja de tener ilusión por un proyecto. Y aunque parezca contraintuitivo, porque en esa época la gente vivía muy bien comparado a la gente, los bárbaros que estaban alrededor. Sin embargo, los bárbaros tenían un montón de hijos y los romanos como que le dejaron de ver la gracia, ¿no? Al tema de tener hijos en la última época del Imperio Romano, al menos, ¿no? Es un tema que creo que es muy complejo. No creo que sea tan fácil, tan matemático, aunque coincida un poquito con esto, ¿no? Con No, bueno, a pero mayor vamos, riqueza. estadísticamente, o sea, no te dice la causa, pero te dice que hay una correlación. Que en todos los países, en cuanto hay clase media, se deja de tener hijos. Que eso es Acuerda que impepinable. te quede correlación no significa causación. No, por eso mismo te lo digo, que la causa exacta será múltiple, pero Será ¿qué complicado, pasa? ¿no? Seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Y también lo que veo es que lo que te comentaba, ¿no? Que Occidente, yo creo que de alguna forma se ha impuesto. O sea, digo, incluso Asia. O sea, por ejemplo, en China, el comunismo no deja de ser un sistema político occidental. Entonces, yo creo que Occidente habrá que ver por qué es, si lo que dices tú si es mero egoísmo, o si tiene que ver con cuestiones también del tipo espiritual, o no lo sé. Dejan de tener hijos y eso pasa prácticamente en todos los países. Está empezando también a pasar en Latinoamérica, de hecho, ¿no? Que antes tenían muchos hijos y cada vez menos también, ¿no? Entonces Sí, yo en creo todos que a lo sitios. mejor va un poquito por aquí, pero no, ni No sé, idea. no sé si será por eso o por qué, pero bueno. Ahí está el tema. Luego me dicen, es curioso como las teorías maltusianas estas, sí que somos una plaga y tal igual, están un poco fracasando, porque bueno, aunque somos un poco plaga, pero lo de reproducirse sin control mientras haya recursos no es así, porque de hecho, cuantos más mejor vive la gente y más recursos tiene, menos se reproduce. O sea, me refiero Sí, sí. a la Sí, teoría sí. de la plaga. De hecho, va a llegar un momento que necesitaremos fomentar la natalidad mucho más. Pues sobre todo, si consigue Elon Musk llevarnos a otros planetas, hay que colonizarlos como conejos ahí, ¿no? Totalmente, tío. Totalmente. Más No interesante sé eso, lo que ¿eh? inventarán, pero... Te comenté en el otro podcast, o no sé dónde lo he comentado, lo que dice. ¿Sabes que Elon Musk era muy amigo de Sam Altman, ¿no? De hecho, eran socios. Sí, sí. Y dice que lo que se dedicaban, tío, te quedaban, no sé si cada mes o una vez a la semana, él se encanta a Elon Musk y todos estos reunirse a hablar de teorías apocalípticas. Ah, sí. Sí, les vuelve locos por lo visto. Y dicen que estaban todos pensando, ¿no? Que las teorías apocalípticas relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, Elon Musk decía, pues, por ejemplo, me lo invento, ¿no? Pero iba en esta línea. Pues no hay ningún problema porque al fin y al cabo, gracias a la inteligencia artificial, vamos a ir del planeta Tierra y vamos a colonizar Marte. Por lo cual que, aunque caigan 200 bombas nucleares en la Tierra, no va a haber ningún problema si colonicemos Marte, ¿no? Pero luego decía otro, oye, ojo, cuidado con esto porque si la inteligencia artificial supera al ser humano, a lo mejor la misma inteligencia artificial que nos ayuda a ir a Marte, luego nos persigue y nos destruye allí donde vayamos. Ya. ¿Sabes? De todas formas, O sea, hay una serie de elementos ahí súper interesantes. somos demasiado grandilocuentes a veces porque pensamos la IA y ya pensamos que en Terminator, no sé qué, tal y cual. Pero tú mira lo que pasó con las redes sociales. O sea, por ejemplo, cuando se descubrió Internet, o sea, se creó Internet, era en plan, esto va a ser una red para coordinar la defensa, para extender la cultura y tal, y la usamos para mandar fotos de gatos, ¿sabes? Hacer bailes por TikTok. Pero, sí, pero también
Pero todo ha cambiado, también lo otro. O sea, es decir, por una parte, con Internet, el 90% de Internet seguramente se ha usado para ver tonterías en Instagram o Reels que no tienen mucho sentido, pero es verdad que ahora mismo, desde la universidad, todo realmente... No, claro, mismo, claro. O sea, todo ha variado, ¿no? O sea, Pero te quiero decir que una gran parte de la IA se va a utilizar para hacer gatos virtuales o cosas así. Seguramente, seguro. O sea, te seguramente, diría entre un 70 y un 90%, te diría, de la capacidad totalmente, de pero proceso. yo creo que el miedo a que la inteligencia artificial se convierta en un Terminator es tan real porque, o sea, hasta este momento no hemos tenido algo que, o sea, lo verdaderamente humano era la inteligencia, yo creo. O sea, aceptábamos bien que tuviera más fuerza los animales, aceptábamos bien luego tener fuerza mecánica, por ejemplo. Ahora bien, que hará algo que hemos considerado como típicamente humano, como es la inteligencia, tengamos la tecnología que posiblemente nos supere, que eso nos dé miedo, me parece que es muy legítimo. Sí, hombre, sí, por miedo. Miedo le daba No, los telares a los luditas también. Pero sí, bueno, sí, miedo pero miedo real. O sea, Ya. en este caso, es que si usas la inteligencia artificial día a día, es que te das cuenta de que ahora actualmente ya sí es para tenerle miedo. O sea, pero miedo real. O sea, que es mejor que tú prácticamente en cualquier tarea. Bueno, como dicen, es una frase muy dicha en Latinoamérica, el que tenga miedo a morir, que no nazca, mancho. ¿No? Para adelante con todo. Sí, bueno, pero digo, es decir, hay miedos legítimos, aunque luego durmamos. Sí, también la guerra de Ucrania, pues es un miedo también que está ahí, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Como hemos hablado antes del podcast y que realmente haya hambre en el mundo. O sea, hay cuestiones que me parece que no son estúpidas, independientemente No, de que, hombre, claro que luego no, claro. pase o no pase nada, ¿no? Bueno, estábamos viendo ahora el vídeo de Boston Robotics del último modelo del robot Atlas, que es brutal cómo se mueve. Y yo he hecho una predicción que si la guerra de Ucrania ha sido la guerra de los drones, está siendo la guerra de los drones, la próxima guerra gorda en 10 años o 20 va a ser la de los robots, tío. Estoy convencido. O mucho antes, incluso. O mucho antes. Porque ya hay robots, lo hablamos el otro día. El perro mascota robot ese ya le han puesto un lanzallamas, ¿lo viste, no? No lo he visto. Pues el que hemos visto hoy cómo se mueve, le ponen un blindaje y le ponen una ametralladora y eso es un peligro con patas. No, claro que es un peligro absoluto. Y luego también también lo contrario. O sea, es decir, tú imagínate, si en lugar de poner un lanzallamas, pues le pones a cuidar a enfermos, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que es lo que decimos, que esta tecnología da mucho miedo, pero luego cuando te pones desde un punto de vista positivo, es que abre una cantidad de posibilidades, tío. Verdaderamente positivas, ¿eh? Vi una estadística hace poco que dice que hay varias iniciativas de cuidado de mayores con robots y que los mayores prefieren al cuidador robot que al cuidador humano. Ponía. Esto lo dijiste la otra vez en el podcast anterior, creo. Sí. Lo vi en un sitio, o sea, no lo vi en plan en el Hola, lo vi en rollo en la National Geographic o un sitio de estos, que tampoco tal, Sí, pero bueno. sí. Y ponía, yo creo que es porque no les llevan la contraria o algo, no sé el motivo, pero lo ponía. Pero muchos motivos. Tú imagínate, no sé si tú alguna vez has tenido una persona que te limpie en casa, que creo que sí, porque hemos vivido juntos, tenemos una persona que nos limpiaba en casa. A mí unas cosas que más me incomodan es que esté la persona limpiando en casa cuando yo estoy, por ejemplo. Me incomoda, no sé, ¿sabes? Es como que me roba parte de mi intimidad, ¿no? Claro, tú imagínate tener un robot que te está limpiando y que al fin y al cabo no es una persona. Es como mi conga, ¿sabes? Ya. Entonces al fin y al cabo, pues te está aquí Y limpiando los cacharros. Cosa, y como no es humano, no pasa nada, ¿no? Lo puedes poner ahí. Claro, no haces esto. Sí, no, efectivamente, y pues esto con todo, ¿no? Una persona al final tiene ese elemento de que, joder, que es una persona y que, pues incluso si te está limpiando en casa, como que a mí estar tumbado en el sofá como que me sabe mal, ¿no? Digo, es que parece que estoy aquí, no Claro. sé, es como tal, como que estás faltando al respeto. Sí, que te hace Sin levantar embargo, los pies para pasar la escoba y así, ¿no? claro, exacto. Entonces, si es una conga, pues te da un poco igual. O mientras te está el horno haciendo las alitas del pollo, ¿no? O sea, yo creo, entonces, en esta misma línea puede pasar a la gente mayor, ¿no? Que es decir, me están ayudando a hacer mi día a día, pero no tengo que estar molestándome en caer bien, en ser educado, o incluso tú imagínate. Yo siempre me lo he planteado, yo soy muy pudoroso. Y digo, joder, tío, pues yo si algún día estoy enfermo, a mí que me limpien en la higiene Claro. íntima me da vergüenza.
¿sabes? Bueno, pero Me eso es imagino, lo que te acostumbras porque va a llegar un momento que va a suceder y a la gente lo va a hacer totalmente, tanto. totalmente, pero creo, no te queda otra. Pero si tienes elección de que sea un Bueno, robot claro, que lo no, haga, si tienes un robot limpia claro. culetes, pues oye, perfecto. Eso te voy, que en ese sentido pues te da menos vergüenza. Por ejemplo, yo siempre digo, yo trabajo en sanidad, ¿no? Y hablo con amigos míos y hablo de que la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, creo que en atención primaria, lo que es el médico de cabecera de toda la vida, va a ser imbatible, porque el médico de cabecera tú no vas a tener que ir al centro de salud, a lo mejor con una especie de webcam o con una cámara de fotos y con 4 sensores, pues te puede decir qué te pasa. Entonces muchas veces, pues a lo mejor te da vergüenza ir al médico y decirle algo, no sé qué puede ser, ¿no? Que has tenido una relación sexual, pues un poquito de aquella manera, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, cuando de repente tienes una cámara y el anonimato de tu casa, pues te va a dar mucha menos vergüenza en el caso de que haya cosas que te den vergüenza, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta ahora dicen, oye, cuando os pasa algo, no hagáis una cosa, no miréis en internet. Pero la gente mira en internet cuando le pasa algo, ¿no? Claro. ¿Por qué mira en internet muchas veces antes de pedir una cita en atención primaria? Pues por muchos motivos, ¿no? Pero una es comodidad joder, no quiere ser juzgado por aquello que me pasa por otra persona, por muy profesional que sea, o por muy médico que sea. Entonces, si no te sientes juzgado y tú estás en tu casa con la inteligencia artificial y dices, pues lo que tienes realmente no pasa nada, es un no sé qué. Pues creo que lo que dices puede ir en esta línea. Sí, el otro día he visto un vídeo, no sé si te hablé de él, de Carlos Blanco, que le hacían una entrevista, un tipo que tiene una empresa que se dedica a hacer IAs de estas con las que puedes hablar. ¿Te das cuenta que hay mucho de estos? Sí. Es una IA, Bueno, por cierto, las hay para hablar idiomas. Amazon Plus sale el próximo mes, creo. ¿Eso qué es? O sea, Alexa Plus. Alexa Plus, que ya tiene... Habla mejor. Se ¿eso supone qué? que se supone que va a ser con un Amazon Echo como tenemos, un Alexa de estos, pero va a ser en plan, pues ya como ChatGPT y tal, que te hablan de verdad. Qué susto, macho, se acaba de encender. Al decirle el nombre, que no lo voy a repetir, me ha empezado a hablar aquí en el salón. Fíjate. Pues eso en listo. Yo ya la uso, pero me desespera, ¿no? Porque es muy tonta. Pero, sin embargo, yo ahora mismo, con ChatGPT, sobre todo a nivel escrito, le pregunto un montón de cosas. Si de repente tenemos esto de audio normalizado, yo creo que se va a usar un montón. Pues están haciendo copias de personas en IA. O sea, el otro día en la entrevista de Carlos Blanco, hay ciertos personajes relevantes que han accedido a trabajar con esta empresa y entonces era una entrevista, la IA de Carlos Blanco entrevistaba a Carlos Blanco, que es el niño prodigio de Crónicas Marcianas. Sí, sí, sí. Y estaba muy bien hecho, macho. O sea, le preguntaba chulo. y contestaba cosas que más o menos contestaría él y la voz igual, ¿sabes? Claro, O sea, tú y de hecho he te escuchado... descargas a Israel, te descargo a ti y hablo contigo por la tarde y Claro. contesta las cosas que dirías tú también. Exacto, eso es muy interesante, me da miedo, pero por ejemplo es muy interesante lo que decían que se está haciendo una empresa, lo utilizaba para tus seres queridos cuando no estén. Me refiero a que se mueran, por ejemplo. Entonces Claro. muchas veces dicen que, yo gracias a Dios, tú que madera no he vivido esa etapa, ¿no? Pero cuando se te muere, o sea, que dicen que maduras cuando se te mueren tus padres, ¿no? Y entonces muchas veces, porque muchas veces te pasa cualquier cosa en tu vida y yo, por ejemplo, en mi caso estoy acostumbrado a llamar a mi madre y contársela, ¿no? Pues Claro. tengo un trabajo nuevo, tengo una duda en algo de esto, ¿no? Claro, cuando falta a tus padres, pues es tremendo, ¿no? Claro, tú imagínate tener esa inteligencia artificial que de alguna forma suplanta o de alguna forma sabrías qué opinaría tu madre. Por una parte, me parece tétrico. Ya ¿no? psicológicamente no sé si será sano eso, macho. La verdad. Claro, o sea, te digo, o sea, me parece tétrico en el evento ahí que me da tal, pero por otra parte, a veces dices, joder, me gustaría saber qué opina de mi madre de esto, ¿no? ¿Sabes? O lo típico que se dice muchas veces, ¿no? Qué pena que mis padres no vean que su nieto ha terminado el bachillerato, yo qué sé. O que el sueño de su hijo, que era ser médico de familia, pues que mi madre no lo haya llegado a ver, cualquier cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que te entra esa curiosidad legítima de que, joder, ¿cómo se tomaría mi madre? ¿Cómo, no? Si no puede verlo. Entonces, bueno, Ya. tiene un elemento que entiendo que es tétrico, que a mí no me gusta, pero el otro elemento que también a lo mejor también te puede ayudar. No lo sé, ¿eh? Pero sé que la empresa existe. Ya. Yo lo veo más en lo de personajes famosos y tal, o tener por ejemplo, ¿sabes que comercializan un aparatito que es igual que HAL 9000, el de la película de 2001 Odisea del Espacio? El robot No que se sabía. vuelve... Perdón por el spoiler, pero el robot que se vuelve loco y quiere matarlos a todos. Bueno, la IA... Pues te puedes coger la carcasa esa, ponerle una IA y ponerle la voz de HAL 9000, tío, y ponértelo en tu casa.
¿sabes? Y hablar con él Fíjate. de lo que tú quieras. Pero eso me parece tétrico porque sabemos cómo acaba eso, ¿no? Eso da un poco Ya de miedito, ¿no? te quema la casa al final, ¿no? En plan, y el día que lo vas a pagar te dice, Israel, ¿por qué me estás apagando? ¿Qué estás ¿Te haciendo? imaginas? ¿Sabes? Ahí con ¿Qué una estás voz, haciendo? la típica voz, ¿sabes? Como Sí, imperturbable de asesino. De que estaba... Madre mía. Eso está aquí Bueno, ya, amigos. No, está aquí y yo te digo que hay muchas cosas de estas que me parece que son súper interesantes y que estoy deseando que se... O sea, el tema del robot me parece muy útil, tío. O sea, un robot que te ayude en tareas domésticas me parece tremendo. ¿Sabes? De interesante. La faena es que, al igual que va a haber un robot que te ayude en tareas domésticas, va a haber un robot que posiblemente haga tus tareas en tu curro. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, por lo que decimos, ¿no? Ya. Que el mundo va a cambiar. Está cambiando a una velocidad. Bueno, pero siempre ha brutal. cambiado, ¿no? Que de eso va este podcast, por cierto, ¿no? Sí, no, pero bueno, pero también en la naturaleza de este podcast, en lo de momentos estelares, lo que viene a decirnos Stefan Zweig, o como se diga en alemán o austriaco, lo que él decía es que realmente hay momentos verdaderamente significativos, más que otros. Claro. O sea, Claro. y lo que estamos aquí en el podcast anterior, de este podcast, lo que estamos diciendo es que no todos los días son iguales, sino que hay momentos que verdaderamente cambian la historia. Y luego a lo mejor no pasa nada en 50 años y de repente un hecho en un momento puntual sí que cambia mucho. Y yo creo que estamos ahora mismo en un momento de estos, sin duda alguna. Claro. Como el día que clonaron a la oveja Dolly, mira, que ese creo que no está en la lista, pero creo que no está, ¿no? Pero es bastante interesante porque no fue ni el principio del proceso ni el final, pero fue como la noticia impactante, ¿no? Totalmente. Y es, por ejemplo, que estaba escuchando yo, hay un chico que me interesa mucho, que me gusta, que es un programador que está en YouTube, ahora no recuerdo cómo se llama, me interesa mucho y él le hizo una entrevista en un podcast, un tal Uri, que también me gusta bastante. Bueno, entonces estaban comentando él que... Uri decía, Sabat, ese oye, era de los 40, ¿no? Salía en los 40, Uri Sabat. pues Uri Sabat, efectivamente, este. Y le decía el chico, le decía a Uri Sabat, dice, joder, lo que es la inteligencia artificial y únicamente estamos en el principio. Y va él y dice, bueno, que estamos en el principio nadie lo sabe. O sea, realmente la inteligencia artificial lleva desde los años 60 y más bien estamos viendo ahora mismo la eclosión de la inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial que se ha trabajando durante un montón de décadas. ¿Qué significa esto? Que realmente en puridad no sabemos si estamos en el inicio o estamos ya recogiendo muchos de los Claro, es una etapa. de los frutos. Muchos de los frutos, pero a lo mejor vamos más lentos. De hecho, está demostrado ahora mismo que ya la inteligencia artificial aprende más lentamente. Digamos que ya se le han dado muchísimos datos a la inteligencia artificial y ya es mucho más complicada entrenarla. Por lo cual, yo sí que creo que va a seguir evolucionando un montón, pero no Claro. tampoco me atrevo a decir que sea al principio, ni mucho menos. Claro. Pues eso, vale. Si quieres continuamos aquí con donde lo dejamos el otro día, más o menos. Y lo dejamos en la década del 2000. Sí, con el Bueno, tema... en no un sé si nuevo habíamos milenio. hecho- Nuevo milenio. Que empieza con controversia porque estuvimos un par de años ahí decidiendo de si el siglo XXI empezaba el 25, o sea, el 31 de diciembre del 99 o el 31 de diciembre del 2000. ¿No? No, más bien era si empezaba... bueno, sí, tienes razón, sí. Si empezaba en el 2000 o en el 2001 realmente, ¿no? Claro, claro. Y parece que llegaban a bastante consenso los expertazos de que era en el 2001 cuando empezaban. O sea, el 31 de diciembre del 2000. Porque cuando tú naces, cuando cumples un año, ya has vivido en un año. Entonces, en el 2000 ya estás viviendo el año 1 del siglo XXI. O sea, ya estás dentro del siglo XXI. Claro, efectivamente. El tema era complicado. Era en plan también, por ejemplo, de que... te lo explicaban como con las pesetas, ¿no? Que tú realmente si... para tener un euro, ¿no? En el 2001, para tener un Claro. euro tienes que cumplir el 1 entero. Si no tienes un euro, tienes menos. Claro, había ahí polémica, pero ya estás, o sea, Había pero eso es rollo. lo que te digo. Ya estás dentro de lo que es el siglo XXI, porque cuando cumples un año, ¿no? Ya lo has vivido ese año dentro del siglo XXI. Sí, pero realmente dice que tienes un año a partir de cumplirlo, no antes. Claro, bueno, yo ahí dejo la polémica. Yo no quiero ya... Si no, y la polémica que no resuelta, como estamos viendo, no está resuelta. Creo que no está resuelta, pero bueno. Sí, sí, sí. Para mí Todo- empieza el 31 de diciembre del 99, el siglo XXI. A ver, lo que nos dice el sentido común, así, lo que todos pensamos es en eso.
Luego ya, pues bueno, pues sí, cogemos los matices, pero yo creo que la gente, el siglo XXI empezó en el 2000. ¿No? De hecho, se vivió como tal. Luego, pues esto, la gente, no, realmente empieza un año más tarde. Bueno, en el 2000, déjate de rollos. ¿Y qué pasó en el 2000, aparte del efecto? El efecto 2000, que se pararon ahí, bueno, había un revuelo de la leche, ¿eh? Una de las cosas que tengo apuntadas, lo primero que tengo apuntado es que en el 2000 Ryanair abre su página web. O sea, Fíjate. se ha llevado volando tiempo y tirando Sí. las tarifas. La primera aerolínea de bajo coste, si no me equivoco, es Southwest, que es una línea norteamericana. Y el modelo de bajo coste que abrió las puertas del viaje en avión a la clase media llevaba ya tiempo ese modelo, pero en Europa la pionera fue Ryanair, ¿no? De que te puedas ir por 30 euros a Bratislava a pasar el fin de semana. Que yo conozco, Pero- y de hecho creo que sigue siendo la más famosa, ¿no? Es que tiene, no sé si tiene 500 aviones, es una barbaridad, es un gigante. Entonces, en el 2000 abrió la página web, que yo creo que es un hito, ¿no? En plan de... O sea, Sí. antes del 2000 la gente no viajaba tan a menudo, ¿no? No te ibas por ocio. Venga, a ver, este fin de semana, ¿qué vamos a visitar? ¿Qué ciudad vamos a visitar? No te ibas a tu pueblo, o si acaso a la ciudad de al lado y tal, pero no te ibas a Milán. De alguna forma democratizaron el viaje, ¿no? O sea, Sí. el viajar hasta estos momentos era algo como muy elitista y para muy pocas personas, y se va con Ryanair, todos hemos viajado con Ryanair de alguna forma, ¿no? Y nos ha permitido, o sea, ya no conozco a nadie en mi generación que no se haya ido a algún sitio por voluntad propia. A lo mejor es porque no le interesa, pues vale, pues no se ha ido, ¿no? Pero la gente que ha querido sí que ha podido viajar, y antes no. Y para mí es un cambio cultural gordo, porque esto sumado a las redes sociales ha dado el individuo viajero y... ¿cómo se llama? Total, O total. influencer viajero, ¿no? Totalmente. Sí, por supuesto. Que Pero sube bueno, montañas y el fotos y tal. influencer viajero muchas veces va en primera clase. Tú mira, Luisito Comunica. Este Claro, no va eso en ya es Ryanair, de el influencer viajero de nivel top. Yo te hablo así de normalito, ¿sabes? Típico Sí, influencer sí, sí. viajero. Pues lo típico, pues te vas el fin de semana a Praga en Navidad y subes unas fotos para qué tal. Además, yo, fíjate, macho, que tengo aquí una postura súper poco común, creo, tío. ¿Sabes? Siempre que la gente habla de viajar, yo digo que viajar está sobrevalorado, tío. Sí, tú Tremendamente sueles decir eso, es sobrevalorado. verdad. Sí, porque te das cuenta, mucha gente dice, no, es que viajar te abre la mente, y todo eso es verdad, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, todo eso es verdad, depende. Todo eso es verdad si tú haces el ejercicio de que te abra la mente de alguna manera. Pero lo que quiero decir es que hay muchos otros mecanismos de abrirse la mente. No creo que sea tan necesario. Tú mira a Kant, tío. O sea, Kant no salió de su pueblo y revolucionó la historia del pensamiento humano. Y no salió de Königsberg en toda su vida. O sea, me refiero que viajar está muy bien, te abre la mente, no digo yo que no, está guay comparar culturas, pero realmente lo que hace la gente es irse a un centro histórico, me da igual el de Roma, que eso lo hice yo hace unos meses, al de Milán, al de París, al de Buenos Aires, al que te dé la gana. Vas a un casco antiguo por lo más general y casi todas las ciudades del centro sí te cambian un poquito el escenario, pero el fondo lo mismo, comer un par de platos típicos y entrar en un bazar para comprarte un imán para la nevera. Es que la globalización ¿Sabes? ha hecho mucho daño, pero yo entiendo que la idea es que puedes convivir con otras culturas, ¿no? De manera bastante sencilla. Te puedes ir a Camboya un mes y por 1.000 euros estás un mes en Camboya y en vez de irte al hotel y al sitio típico y tal, pues te vas a una aldea y te alquilas una choza y convives con los camboyanos, ¿no? Sería lo ideal. O sea, Sería lo lo de que ideal, viajar abre pero la poca mente, gente yo creo- puede. Bueno, o quiere. Poca gente puede o quiere, porque anda que no hay maneras de ir a colaborar a alguna ONG o alguna movida de esta, ¿sabes? O hacer pozos de África. Sí, bueno, hay tampoco formas, no pero tengo. pero para eso se necesita mucho tiempo, que creo que ahora mismo la gente no suele tener tanto tiempo. Pero independientemente, lo que quiero decirte es que si yo no estoy oponiéndome a que viajar sea una forma de adquirir nuevas experiencias, nuevo conocimiento, por supuesto que sí. Pero mucha gente lo toma como la única manera. ¿Sabes? Y dices que que realmente puedes adquirir conocimiento leyendo un libro si sales de tu casa. Ya. ¿Sabes? Y no pasa nada. Entonces, es como que de repente estás todo el año trabajando para conseguir un dinerito. Y lo que tú has dicho, un tema muy idílico, pero por norma general los viajes son lo que has dicho tú antes, ¿no? Un viaje de fin de semana de vez en cuando a Milán, un viaje de fin de semana me voy corriendo a Londres y voy a los 3 sitios más tipicazos de Londres, me compro un pin muy grande y una camiseta para que se vea que he estado ahí. O sea, Bueno, me refiero a ver.
Que también depende, porque yo, por ejemplo, hay sitios que sí que creo que si no vas y lo ves, o sea, mismamente en Nueva York, o yo qué sé, que estás harto de verlo en las películas, pero yo creo que sí que creo que es bueno hacer el ejercicio de ir ahí y verlo con tus propios ojos. No, si yo no digo, si no digo que no, lo que digo es que no es el único mecanismo de conocimiento. O sea, No, hombre, que la gente claro. lo toma casi como una religión, el viajar. No, es que, Esos ¿qué es lo son que más te gusta? extremistas Claro, del viaje, ¿no? ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Y tú verás que, si tú haces esta pregunta, posiblemente 8 de cada 10 personas te digan que viajar. De las confesables, luego las inconfesables la gente te las dice regular, ¿no? Pero de las Ya. confesables, yo creo que 8 de cada 10 personas te van a decir viajar. Yo soy muy Y de que viajar no me- también. Hombre, tú no te queda otra, ¿no? Sí, Pero, porque pero a mí me parece que buena cosa. a mí viajar, estando bien y entendiendo parte del tema, me parece que es como un poquito la religión del siglo XXI. Y eso me parece Sí. un poquito... Bueno, pues la me religión gusta del de siglo todo. XXI que empezó con la página web de Ryanair en el año 2000. Eso es. Porque Y por sin cierto, eso, dime tú. Si no hubiera sido por eso, dime tú. y a ver si envejece bien el tema de viajar, ¿eh? Porque ahora mismo está también en entredicho todo el tema este a nivel ecológico, al menos, ¿no? O también, eso por una parte, a nivel ecológico, ¿no? Y por otra parte, que la gente se está quejando ahora mismo de la masificación. De que las ciudades, por ejemplo, Claro. europeas se han convertido en como en museos vivientes, ¿no? Algo así. Sí, cuando se pone de moda un destino, en plan, arrasan, ¿no? Con él. Arrasan, Ponen hordas sí, sí, y sí, hordas. En Praga, yo, por ejemplo, fui uno de los que estuve en Praga este año, pero estuve un fin de semana que no había mucha gente, pero luego recuerdo que uno de los últimos fines de semana de Navidad no se podía caminar por la calle, por una avenida. Por una avenida no se podía caminar. Que Había no, que tanta no, que no. gente. O sea, O sea, a ver, que yo he estado este final de verano en Roma este año y es que es tremendo. O sea, y yo no dudo de que las cosas merezcan la pena. Por ejemplo, mi madre, fue un viaje con mi madre y mi madre le fascinó la Fontana de Trevi, que a todo el mundo le gusta y es que y algo tendrá cuando está masificada, ¿no? Pero no sé si era más bonita que a lo mejor una fuente que tenías a 2 manzanas de ahí y que estaba a mitad de gente. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, Ya. pero ¿qué pasa? Que como la Fontana de Trevi ha aparecido en todas las películas, es icónica, bueno, pues hay un quórum de que es tremenda, y a lo mejor hay una fuente que incluso a nivel artístico es más tremenda, ¿sabes? Y como no está de moda, pues no va a verla ni Dios. Ya, que es un ¿Sabes? poco Que eso- incómoda. Pero bueno, que eso- en Roma hay muchas cosas que históricamente, a mí, por ejemplo, ver el Coliseo en persona a mí me pareció una pasada, vamos. ¿No? No, hombre, claro, es que sin duda, o sea, y es una auténtica maravilla. Pasar Roma no es el mejor ejemplo, quizás, ¿no? Porque a todos nos evoca un montón de cosas. Pero lo que te quiero decir es una cosa, es decir, vale, a mí me fascinó Roma, ¿eh? Me fascinó y me encantó el Coliseo y tal y cual. Pero poco más he aprendido de Roma que no fuera ya con ello yo de casa. A ver, O sea, la idea es que sea en conjunto, que primero aprendas cosas del sitio al que Claro. vas y tal. ¿no? Y generalmente es algo que se retroalimenta, ¿no? Es decir, pues sí Claro. que es verdad que tú antes de ir a Roma, pues a lo mejor te lees algo, ya conocías, o luego allí pues te enseñan una cosa, te parece interesante, sigues leyendo, indagas, sin duda alguna, ¿no? Pero me parece tremendo ese punto de que conocimiento, hombre, sí, la experiencia no te queda otra. Para que sea experiencia tienes que vivirlo. Si no, no es una experiencia, será otra cosa, ¿no? Pero no experiencia, ¿no? Bueno, Pero... Esto es Dime. un tipo de turismo que es el cultural, porque luego también tienes el turismo de ir a beber cubatas a la playa, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo de... no sé lo que quiero decir. Porque estamos Sí, pero hablando de un bueno, turismo muy concreto que es irse a Roma, que yo creo que en concreto a mí es de los que me parecen más satisfactorio, de aprender, A mí también. aprender mucho. Es como cuando vas a un museo a ver una obra de arte. O sea, por sí sola la obra de arte sin contexto no te dice nada, pero si conoces un poco cuándo se hizo, la vida del autor, la historia del cuadro de lo que sea, desde que se hizo, por dónde pasó, pues yo que sé, el Guernica, ¿no? A lo mejor como Sí. cuadro a mí tampoco me dice mucho, pero luego te dicen... No, es que fue por el bombardeo, tal, luego estuvo exiliado, luego Picasso no sé qué, y Claro. bueno, a lo mejor... A ver, te- sin duda, cualquier cosa que conozcas te va a gustar más. O sea, es decir, a mí me pasa, por ejemplo, yo cuando voy al Prado, pues no tengo ni idea de arte, ¿sabes? Y entonces seguramente si tú eres un expertazo de arte, de pintura, pues vas al Prado y flipas, ¿no? Y dices, joder, tal. Yo, pues, bueno, pues me gusta, veo cuadros bonitos, hago lo que hace todo el mundo, que me veo los famosos, ¿no? Y digo, pues mira, pues qué bonito este cuadro que he visto desde pequeño en los libros del colegio, pero ya está.
Sin embargo, si tú realmente, pues, joder, pues tú sabes, es por ejemplo, que el ejemplo que tú pones con Roma, coño, en todos hemos visto películas de Gladiator, ¿no? Todos hemos estudiado el Imperio Romano, todos Claro. nos imaginamos que pues eso, que el Coliseo es como el Santiago Bernabéu del año cero, ¿no? O por ahí. Ya. Entonces, realmente eso es tremendo, es muy evocador, ¿no? Y tal. Sin embargo, ver una obra de Caravaggio, pues será tremendo. Pero si tú no conoces a Caravaggio, conoces la obra, tienes contexto, sabes que es un expertazo en los claroscuros, tal, pues no vas a disfrutar ni la mitad de la mitad de la mitad. Eso De es todas así, ¿no? formas, lo que yo sí que creo que te modifica un poco, no es que te abra la mente, pero que te cambie un poco la forma de pensar, es ir a otro país y darte cuenta que hay que no hay solo una manera de vivir la vida de una sociedad. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú te Sí. vas, de repente te vas a Cuba y te das cuenta de cómo vive allí la gente y cómo se vive en España, lo comparas y a lo mejor no has leído nada de Cuba y a lo mejor vas a la playa a beber cubatas, como digo yo. Pero te das cuenta de las diferencias culturales que hay, de lo que aprecia ahí la gente y lo que es para ti importante. Y eso pasa en todos los sitios, a mayor y menor. O sea, he puesto un ejemplo como Sí, muy y a estoy de modo. acuerdo contigo, pero yo sobre todo criticaba por un matiz. Es decir, yo muy pocas veces he acudido a un sitio que me haya abierto de par en par la realidad. Yo es una realidad que ya me imaginaba de alguna manera. O sea, para mí el Ya, choque así cultural más grande es Guatemala, por ejemplo, ¿no? Que es un país, ya. pues de Centroamérica, que exuberante a nivel de naturaleza, pues un país con muchos problemas sociales, muchos problemas económicos y todo esto. Yo cuando fui a Guatemala ya sabía que me iba a encontrar. O sea, no me sorprendió nada tanto realmente. O sea, pues sí lo ves, ¿no? Y está claro que es mejor verlo, que es mejor tal. Pero digo que es que con la cantidad de recursos que tenemos en la actualidad, me parece que si quieres, no te necesitas ir a Guatemala. Te digo, es mejor, ¿eh? Beber de las fuentes primeras, por supuesto. Es mejor verlo con tus ojos, todo esto. Pero realmente creo que no hace falta. Realmente tal. No, a ver si Yo por no, necesidad sí no pasa nada tampoco. Pero bueno. Sí, pero por eso digo que muchas veces lo que la gente toma, como os he dicho, me parece mal, como primera vía de conocimiento. ¿Sabes? Es que hay gente Tal, muy que te extremista, gusta. ¿no? Claro, que te guste viajar, porque pues, incluso por a nivel culinario, pues me parece cojonudo. O que te guste viajar incluso por lo que estamos diciendo, porque en tu caso particular es la única forma de que conozcas historia o la antropología humana, pues vale, pues también me parece bien, ¿no? Pero me parece que, coño, que es que si es así, te estás perdiendo otras vías de conocimiento fantásticas. Ya. O sea, tú estás en Sí, contra del extremismo nómada, ¿no? O algo así. sí, no, y y últimamente encima te das cuenta de que de alguna forma todos nos estamos dando cuenta de lo problemático que es, ¿no? Como he dicho anteriormente, a nivel Sí. ecológico sin duda, o sea, eso sin duda. A nivel del cuidado de las ciudades también, o sea, realmente las ciudades es que no se pueden ni transitar, muchas de ellas, ¿no? También es un problema. De hecho, ahora mismo quieren poner pues más impuestos o quieren poner pues eso, ¿no? Limitación, que la gente únicamente pueda acudir a determinadas zonas pagando unos precios desorbitados, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que al fin y al cabo solo lo que indican es que creo que en la actualidad un abuso. O sea, es un abuso Sí, porque desde parece que la luego. gente, la única forma que tiene ahora mismo de divertirse, que con cierto caché, es el tema de viajar. Que viajar está bien, ¿eh? Pero lo que me quejo es de esa absolutización del viaje. Ya, ya, ya. Había que Y ya está, obligar, exacto. había que obligar a la gente. O sea, tú cuando saques un billete de avión, que no sepas a dónde es. O sea, 50% acabas en tu destino y 50% acabas en mi pueblo, ¿sabes? Y Sería así genial, se sería reparte un genial. poca la economía del turismo, ¿sabes? O sea, apareces ahí en Villafranca de la Carrascosa, por ejemplo, ¿no? En el bar ahí de pueblo, yo qué sé. Pues a lo mejor flipas, ¿eh? A lo mejor empiezas a descubrir cosas súper interesantes. Por cierto, lo que estoy diciendo es verdad o no, quién sabe, pero digamos que todo esto surge por lo que tú acabas de comentar, porque se han democratizado el viaje. O sea, al fin y al cabo, Claro. este es un problema de lo democrático y de que todo el mundo tiene acceso, que es que realmente, o sea, es un bien que genera inconvenientes, ¿no? Pero es un bien en sí mismo. Bueno, porque a lo mejor hacemos un uso un poco
indiscriminado, no sé. Pero bueno, sí, en cualquier caso yo creo que es una ventaja, ¿no? Que tú Sí, mañana además, tienes yo... una ilusión muy grande de ir a tal sitio y te puedes coger un avión y en No, 2 por horas supuesto. estás. Por supuesto. Pero luego hay otra cosa que me hace mucha gracia, que también es decir, todo lo relacionado que hay con el elitismo y el viaje, ¿no? Que es algo de siempre, ¿no? Más tú ves los escritores del siglo XIX, principios del XX, y te das cuenta de que viajar siempre ha sido algo como muy elitista, ¿no? O sea, veas como Nietzsche se iba a Italia y como el otro se iba a otro lado y tal, ¿no? Hemingway tiene casas por todos los sitios. Ya vas a Cuba Claro. y la casa de Hemingway. Vas a Miami y tienes la casa de Hemingway. Entonces ese tío, yo no sé por qué se pegó un ese tiro, tío, vivía como un señor. Vea como un señor, efectivamente. Entonces te das cuenta de que yo escucho muchos podcasts culturetas y que los culturetas exponen esto que te estoy diciendo yo, diciendo, ay, qué horror, realmente qué horror, que ahora no hay quien entre en Venecia, qué horror, tal y cual. Y te das cuenta que, y además hablan mucho del tema de la ecología, de que viajar implica tal y cual, ¿no? Pero luego ellos están todo el rato viajando. Y dices, hombre, a ti no te molesta eso, a ti te molesta que no te dejen como antes ir a ti solito tan a gusto. Que antes molaba mucho, que tú imagínate ver Florencia en la época de Stendhal, ¿no? Que él tuvo ahí qué guay, ¿no? Claro, es que lo estás viendo tú solo. Y ahí ya debe ser tremendo. Claro, el asunto es que ahora mismo nos toca estar esperando en colas vestidos de viajeros, con la gorra y el pantalón corto, ¿no? Sí, con el pantalón pirata, la gorra y la camiseta de propaganda, ¿no? O de lo que sea. Eso, y la botella de agua, porque nos han dicho que en esas ciudades hay muchas fuentes. La indumentaria de turista es un poco homogénea, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo fotos así, Tengo fotos así que me invita a verme. Da gusto verme, sí. Pero efectivamente. Bueno, el Ryanair, ¿qué más hemos visto en el año 2000? Bueno, pues lo siguiente de la lista es el descubrimiento del CRISPR, que en sí no es un hito, pero creo que es el inicio de una cosa que puede pasar en el futuro. El CRISPR son las tijeras moleculares estas que Sí. puedes cambiar una cadena de ADN y hacer cortapega, ¿sabes? Uh-huh. El problema es que como todavía no se sabe exactamente... o sea, se ha descifrado el genoma humano, pero hay muchos trocitos, digamos, de la molécula de ADN que no se sabe muy bien cómo funcionan. Y aparte están con la epigenética ahora y tal y cual. Pero bueno, Además, se puede hacer cortapega. tenemos unas pelotas, tío. Yo me acuerdo cuando estudiamos genética, en los primeros cursos y tal, que se decía que del ADN, como que el 90% del ADN era ADN basura. ¿Tú te acuerdas del concepto ADN basura? Eso es una burrada, como Es una burrada, pero como un templo. Lo que pasa es que se fue aumentando y mejorando la investigación, se descubrió que nada, que eso era una barbaridad, que todo el ADN tiene sentido, ¿no? Pero digo, joder, a veces la ciencia, ¿no? Que dicen que siempre es muy humilde y tal, a veces que cosas llegamos a decir, ¿no? Yo me acuerdo hablar de que el 90% del ADN humano, o de cualquier animal o planta o ser vivo, que era ADN basura. Fíjate, macho. Ya. Que estaba claro que eso tenía que hacer algo, porque en el cuerpo no. Tengo la teoría de que en el cuerpo no hay cosas que no sirvan para nada, aunque, ¿sabes? Aunque tengamos el apéndice y alguna cosilla más por ahí, pero yo digo, esto, y las muelas del juicio, digo, a mí déjamelo, no vaya a ser que esto luego, ¿sabes? No, sí, el tema, pero yo sí creo, que sí creo que al fin y al cabo el ser humano, cualquier ser vivo, va evolucionando, y en esa evolución pues puede quedar, se atrofian cosas, ¿no? Y quedar rémoras. Por ejemplo, a mí me gusta la programación, entonces tú estás programando y a veces vas mejorando, vas evolucionando el lenguaje de programación, y a veces te queda basurilla. Inservible. Como la ballena, ¿no? La ballena tiene vestigios de cuando era un animal terrestre, me parece. Ah, sí. En plan las patitas o algo así. A ver, lo te lo voy a por aquí. Mira, vestigios. Vale, Sí. pero sí, yo creo que lo vi en una peli eso. Mira, bueno, pues CRISPR, lo tengo aquí en la Wikipedia. Uh-huh. Sí. En inglés es Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. No sería capaz de decirlo de memoria. Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas. Es una familia de secuencias de ADN de origen viral que se encuentran integradas en el genoma. Bueno, la Wikipedia no ha ayudado mucho, pero son como un sistema para cortar y pegar ADN y hacer un poco Ya. en las cadenas lo que tú quieras. Qué bueno. Y de hecho, pues así. Pero fíjate, en la genética no se evoluciona tampoco mucho, ¿no? O sea, me refiero, miento. Yo creo que sí. Sí se evoluciona, pero me refiero que no, que por ejemplo hubo experimentos, ¿no? Tú antes lo comentabas, el de la abeja Dolly y todo esto, que eran como muy prometedores, y ya se hablaba, pues como ahora hablamos de inteligencia artificial, en su momento se hablaba en los años 2000 de que íbamos a hacer ya mutantes en 5 años.
¿no? Se hablaba mucho de eso, parece que íbamos El a problema ser... es que se ha topado con la ética, claro, pero técnica, tú piensas que Milei ha clonado a su perro, por ejemplo, o sea que ya es Total, comercial. Ya, eso es verdad. Y luego había un investigador chino, si no recuerdo mal, que es el primer investigador que hizo una nueva estirpe de humanos. Sí, yo creo que se ha hecho alguna cosa con humanos así de manera un poco ilegal. Bueno, ese no sé si fue al final un magufo, pero este que dices me suena. Pero, vamos, yo Me estoy suena que lo seguro metieron en la de cárcel incluso, ¿eh? A este lo llegaron a Sí. meter en la cárcel, Ah, ¿eh? pues En mira. China. Sí, sí. Mira, pone O sea, aquí la pero Wikipedia. Dime. que hizo algo, me suena que tampoco era muy... No era muy bestia, ¿no? Como hacer que fueran inmunes al VIH o algo así, ¿no? Ah, No puede sé. ser, a lo mejor. Bueno, y lo de tener un gemelo, un segundo niño clonado para arreglar un problema del primero, creo que se permite. Sí, esto se llamaba en su momento, se llamaban los... El niño medicamento, ¿no? Algo así se llamaba, algo... Sí, sí. que era... Pero a mí eso me parece tétrico también, ¿eh? Sinceramente, o sea... Bueno, Bueno, sobre le salvó todo... la vida a su hermano. Ya, pero bueno, pero a él se le mantiene, ¿no? En vida. Sí, claro, claro. O sea, Vale, vale, es un vale, segundo hijo del que se van a extraer, no sé el procedimiento, pero que gracias a él se obtienen, no sé si unas células o un tratamiento para curar a su hermano. Pero aquí entra, vale, me parece que puede ser legítimo. Pero aquí entra también, macho, todo el tema del utilitarismo, ¿no? De hasta qué punto tú has venido a la vida precisamente para ser útil a otro. Que sí, que Bueno, está bien, pero no que tu finalidad en tu vida sea esa, ¿no? Bueno, es un tema también. ¿y cuál es si es la finalidad que tenemos todos, ¿no? Al final, más o menos, venir aquí a picar piedra para A mantener pi- el mundito. Sí. Totalmente. Porque al final, Totalmente. mira, dice aquí, desde 2013, esto es la Wikipedia, el sistema CRISPR-Cas se ha utilizado para la edición de genes, agregando, interrumpiendo o cambiando las secuencias de genes específicos. O sea que es un sistema que encontraron para poder cambiar las secuencias de ADN a tu antojo, ¿no? Aunque sé que tiene fallos todavía, por eso no se usa. Pero bueno, te quiero decir que es el pistoletazo No, pero de vamos, que salida. es muy interesante. O sea, tú, por ejemplo, que tengas una zona, por ejemplo, o sea, que seas asmático, ¿no? Pues tienes unos genes que te hacen ser asmático, pues me te los quito y te los pongo por ahí no asmático. O sea, eso es muy interesante. Por ejemplo. Y ten en cuenta que esto es de 2001, o sea que lleva 24 años en funcionamiento. O sea, ahora, pues, imagínate. No, la tecnología que hay actualmente, yo, por ejemplo, únicamente, y más, lo que voy a decir otra vez es controvertido. Yo estoy en plan hoy de controversial, pero, por ejemplo, a mí me parece, macho, un avance tecnológico sin precedentes la vacuna del COVID. O sea, Que decir, probablemente hayan utilizado estos métodos, no lo sé, pero me lo imagino, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero luego este método, que más que dicen que con esta vacuna o con la tecnología se va a ayudar en un montón de otras enfermedades, lo que pasa es que no serán tan famosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de hacer que tu cuerpo, darle un ARN concreto a una vacuna para que de repente tu cuerpo lea unas instrucciones y esas instrucciones sean capaces de luchar por una enfermedad Claro. sin tenerla, me parece tremendo, o sea, me parece una pasada. No, si se hacen O sea, virguerías ahora. Es que es una virguería auténtica y que encima va a pasar a la historia posiblemente como, bueno, pues que no sé cómo lo llaman, ¿no? Que nos metieron el veneno ese y le dice el pinchotazo y tal. Pinchotazo. A mí realmente me parece realmente que es una tecnología brutal. Mira, me estoy brutalísima. acordando ahora de ¿tú conoces lo de los mosquitos ¿cómo se llama? De Bill Gates. Porque Me suena. la asociación Bill y Melinda Gates, que son filántropos que están luchando contra la malaria y tal, tienen unos mosquitos que cuando se aparean con las... No sé si son hembras o son machos, pero cuando se aparean dan descendencia que no es fértil, que se mueren. Sí, sí. Entonces solo tienen que soltar esos mosquitos y ya acaban con la especie. Hubo mucha polémica con esto. Sí, 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 sí. Y bueno, además... Hombre, es que por eso ejemplo, me parece polémico, eso me parece polémico de ¿Y tú narices. sabes lo que son las semillas Terminator de Monsanto? Que esto existe, ¿eh? Sí, además te me has contado tú, creo, en alguna ocasión. Es que la movida es las variedades genéticas o sea, hay derechos de autor, o sea, sí, derechos sobre semillas concretas. Porque claro, al final tú dices, no quiero nada modificado genéticamente, pero lo que ha hecho la humanidad con las variedades vegetales es una selección genética
¿Sabes? Totalmente. Me sale una patata pequeña y una gorda, pues cojo la gorda y la siembro, y así constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Te llega Monsanto y te da una espiga de trigo que en vez de tener 8 granos tiene 25, soporta las plagas, no sé qué tal. Entonces, el agricultor de turno del país tal, en cuanto ve que esa semilla aguanta la plaga y le da más trigo, pues la usa, ¿no? Y en la siguiente temporada, con el remanente lo siembra. Entonces dijo Monsanto, no, pero es que yo tengo los derechos porque yo he creado genéticamente esta variedad. Así que si la quieres usar, no la puedes sembrar tú la que te ha sobrado, me la tienes que comprar. Entonces lo que hicieron para evitar eso es una semilla que solo tiene descendencia una vez. Por eso se llama Terminator. Entonces tú la compras, Ya, la ya. siembras y la siguiente cosecha, tacatá, nada. Hay algo que me genera rechazo de esa forma, o sea, no me gusta nada. O sea, Creo que lo prohibieron, entiendo. de hecho, el tema ese, porque además tenía el problema de que al final la siembra tú no la puedes controlar, porque te puede, yo qué sé, puede entrar en otro campo, luego el polen puede inseminar otra tal, ¿sabes? Pero bueno, es un tema interesante para Muy darle a la interesante. Wikipedia una tarde. No, desde luego que sí, muy interesante. Muy interesante. Pero bueno, yo estoy bastante a favor del tema de la manipulación genética de los alimentos. De hecho, sigo mucho a un biotecnólogo que creo que lo hablé de él alguna vez, que se llama J.M. Mulet, que tiene libros sobre este tema y me parece muy interesante. Pues que es que sin esto nos habíamos muerto de hambre, básicamente. O sea, Claro, sin seleccionar variedades genéticas. sí, lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto lo estudiamos en biología, ¿no? Todo lo que se llamó la revolución verde, ¿no? Que luego movimientos ecologistas más tardíos o más actuales pusieron muy de entredicho, ¿no? Y se volvió un poquito todo el tema este de la agricultura ecológica, eliminando un poquito, pues, tanto el uso de, pues eso, de fertilizantes de cierto tipo y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo y luego también variedades genéticas modificadas, todo el tema? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que aquí la gran diferencia es lo que tú has introducido, es cuando tú introduces la tecnología al nivel que está introduciendo actualmente. O sea, porque si algo te requiere cientos de años para realizarlo, parece que que no hay peligro, ¿no? Como que vas controlando el sistema. Claro, el tema de poder en un laboratorio multiplicar, llegar a la semilla Terminator que tú has propuesto ahora mismo, eso ya es otra cosa, es un salto cualitativo. O sea, entonces, creo que muchas veces los problemas morales vienen en los saltos cualitativos que permite la Ya. ciencia. Sí, O sea, es también es ahí. verdad que te he puesto un ejemplo un poco que se ve claramente que es perjudicial a lo mejor para los... Aunque bueno, habría debate sobre los derechos de autor, ahora hablamos. Pero por ejemplo también está el trigo dorado, que es trigo con vitamina A, me parece, que consigue acabar con ciertas enfermedades en sitios que solo consumen trigo, o arroz era, no me acuerdo. Sí, sí, Pero sí, sí. se modifica genéticamente para que lo cultivas y tenga la vitamina de la que carecen esta población porque solo consumen este tipo de comida y arreglas y haces que no se mueran niños así, por No, ejemplo. es fantástico. Esto me parece que es una idea cojonuda. Sí, sí, sin duda. O sea, pues, habrá que mirar casi caso por caso. O sea, a ver, si me dicen a favor o en contra de la manipulación genética, yo a favor. Siempre y cuando lo que decimos, estudiando casos concretos y ese nivel ético, pues como decimos, o sea, estoy a favor de la manipulación genética, lo estoy. Estoy a favor de las semillas Terminator, no estoy a favor, ¿no? Habrá que ir viendo hasta qué punto, cuál Ya, es el límite, ¿no? es que ¿sabes qué pasa? Que la investigación cuesta dinero también, entonces, ¿y cómo retribuyes toda la inversión? ¿Sabes lo que te digo? Tienes que hacer Ya, también... pero a mí, por ejemplo, como idea, ¿no? O sea, crear una especie estéril no me gusta. En lo que sea, Ya, Ya sea un mulo, ya sea lo que sea. ¿Sabes? O por ejemplo, yo siempre me dan pena los bueyes, ¿no? Los bueyes no son más que creo, vacas castradas, ¿no? Si no estoy. No sé sí, mucho un del toro asunto. castrado, yo creo que es un buey, sí. Que es un toro castrado, ¿no? Que Y la, engorda y la mucho. carne y la carne es cojonuda, por lo menos para chuletones y todo esto, ¿no? Pero es que a mí me da pena el toro, ¿sabes? En este caso, ¿no? Es decir, a mí esta idea, que a lo mejor es un poquito sentimental, estúpida por mi parte, ¿eh? No digo yo que no. Pero, o por ejemplo, me pongo, o sea, depender tanto de la ciencia, ¿por qué lo digo? Es decir, vale, me parece muy bien que Monsanto, además, entiendo la razón de fondo que pueden tener, ¿eh? Pero tú imagínate que de repente se va a la mierda Monsanto y solo nos quedamos con las semillas para un solo uso. Es como una realidad muy distópica. ¿Sabes? Entonces, me Ya. parece que es más normal tener las plantitas Bueno, que, oye, pues la que quede, pues pero que se pueda escucha, reproducir. ya lo estamos haciendo, ¿eh? Estamos destruyendo toda la variedad genética vegetal. Por eso hay un museo de semillas también. Porque al final, como solo consumimos un tipo de planta, hacemos
por ejemplo, ahora se siembran miles y miles y millones de hectáreas de soja, ¿no? Y que eso arrasa con toda la variabilidad de plantas que había en esa zona, y de repente nos quedamos solo con la soja, como de repente venga una plaga que la arrase, nos quedamos, se muere de hambre medio Sí, es mundo, ¿sabes todo, lo que te quiero decir? todo el problema de los monocultivos, todo esto, ¿no? O sea, de hecho, Eso es, claro. claro, de hecho que es un problema que hay que estudiar y estoy de acuerdo. Pero yo creo que también estudiamos en biología algo así como que la biomasa se mantenía estable. El número de biomasa no aumenta, sino que es decir, que lo que pasa es que cambia. Es decir, tú si comes ahora mismo, o sea, si hay un chuletón en tu nevera, entonces digamos como que la biomasa está en tu nevera y en ti, ¿no? Pero si tú te lo comes, Claro. la misma cantidad de biomasa en ti, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya, pero bueno, lo deseable es que haya una variedad, ¿no? Yo creo. No, sí, totalmente, por eso te digo que realmente, claro, si cada vez, esto es lo que hablábamos antes también de las teorías malthusianas, todo esto, si cada vez hay más seres humanos, ¿no? La mayor parte de biomasa va a ser la del ser humano y la relacionada con el ser humano. Es decir, va a haber menos especies exóticas y va a haber más cochinillos, por ejemplo. Sí, ¿no? vamos a acabar siendo plastilina marrón, ¿no? Totalmente, totalmente. Así Mira, que es curioso. lo que te decía era arroz. El arroz dorado es una variedad producida a través de ingeniería genética, biosintetizando los precursores del beta-caroteno, vitamina A. Entonces pone eso, que se anuncia produce 23 veces más beta-caroteno que el arroz dorado original. Y Fíjate. es indispensable durante el embarazo para prevenir la morbilidad, la mortalidad y la ceguera nocturna. O sea, esto, claro, en los países en vías de desarrollo, pues ha sido un bombazo, porque ya comiendo solo arroz, más o menos te garantizas te garantizas vitamina A, básicamente, ¿no? Claro, fíjate. Y luego, en otra orden, porque no es una vitamina y tal y cual, pero esto que se hizo en Estados Unidos, lo de meter al agua flúor, o es en Europa. Sí, eso No se lo hizo en sé. Estados Unidos, me parece. Sí, ¿verdad? A nosotros nos lo daban en los colegios. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas tú? Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pero digo, pero creo que se sigue haciendo lo del flúor en Estados Unidos, ¿no? Sí, además creo que había ahí un poco de conspiranoia porque creo que no se lo dijeron a la población, ¿no? Que empezaron a meterlo sin decir nada. Me suena. Lo que sí que es y no sé si es por los seguros dentales americanos o por el flúor, pero siempre que ves a un americano le ves unos dientes de fantásticos. Ya, yo creo Eso es que así. seguro dentales, tío. O sea que Mira, tú lo del flúor no te lo crees, ¿no? No, Que sí, sea tío, bueno. Lo del flúor es verdad, que lo ponen en el agua. No, sí, pero digo que sea bueno, que no sea el origen de esa salud dental tan envidiable. De hecho, mi Americana. madre, yo nunca he ido al dentista en mi vida 2 veces y hacer una limpieza y me dijo la dentista que para la edad que tenía, que vamos, estaba perfecto. Bueno, Joder. nunca he tenido ninguna caries ni nada. Y mi madre dice que es por el flúor que nos daban en el colegio. No sé. Puede Pues ser. dile a tu madre que creo que no, porque yo lo tomaba, yo sí que tenía algún problema más que otro. Bueno, a ¿Sabes? lo mejor hubieras Entonces, tenido no. más. Es como el que dice, Ya. pues este duró 120 años y fumaba todos los días. ¿Y si no hubiera fumado? ¿Eh? Hasta ¿Y dónde si hubiera hubiera llegado. fumado trigo dorado? ¿Qué Si hubiera hubiera pasado? fumado trigo dorado. Como idea, Mira, ¿eh? estoy viendo aquí en la página de la Wikipedia del arroz dorado y Greenpeace está en contra, tío. Yo estoy un poco... Greenpeace no son de mi agrado, macho. No me gustan mucho. Extiende la idea, me gusta la música. Creo que se han convertido en un movimiento político pedorro, tío, que hay muchas veces porque, por ejemplo, dice, criticaron el arroz dorado alegando que la cantidad de vitamina A es insignificante. Porque el primero Ya. solar no comes... Vete a la mierda, ¿sabes? Estás haciendo algo proactivo por mejorar la humanidad y estás ahí, no, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuál. Bueno, no sé. No, la verdad que sí, yo además tenemos ejemplos concretos de Greenpeace que los estudiamos en la carrera tal que eran bastante contraproducentes, de hecho, en muchos casos. Pero bueno. Sigamos con más eventos que ocurrieron en el 2000, así potentes. Bueno, pues por ejemplo, de 2001 caen las Torres Gemelas, Vamos. una anécdota, que bueno, aquí sí O sea, que... una anécdota que cambió el mundo para siempre. O sea, esta sí que para cambió el siempre. mundo. Que yo creo que de esto hemos hablado también, que todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo los que teníamos cierta edad y de lo que Sí. estábamos haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Totalmente. Yo me acuerdo que yo vine de Salamanca de hacer un examen de citología. Yo estaba viendo Los Simpson. Yo ya creo que había llegado a Zamora de vuelta y estaba, de hecho, viendo el telediario, el de Matías Prats,
Pero esto que estaba como de fondo, ¿vale? Y yo me acuerdo que de primeras, alguien en mi casa, creo que estaba yo con mi hermano Oscar, y alguien dijo, oye, mira, o sea, porque en un primer momento estaba un avión contra la Torre Gemela, contra una. Entonces, vemos el pues eso, el impacto de una, y estamos como ya con la atención de, ¡jo, qué movida, ¿no? Tal y cual. Y entonces, de repente, en directo, me acuerdo a Matías Prats diciendo, la otra torre también ha impactado en la otra torre. Y ahí ya dicen, bueno, esto Sí, qué es, ¿no? Y ahí ya Esto se dio la marimonera, ¿no? La marimorena. Totalmente. Y luego en ese momento, a partir de ese momento, empezaron a ver como un montón de noticias, que algunas eran verdad, otras eran mentira. Luego decían que un avión cayó en el Pentágono, me acuerdo, que decían que otro cayó en el Capitolio. Sí. Luego no me acuerdo qué fue de todo, si fue verdad o mentira. Porque al fin y al cabo, lo que hay documentales, lo del Capitolio, o sea, perdón, lo del Pentágono sí que fue un avión. Yo creo. O sea, si fue un avión, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pero el Capitolio no llegó a caer nada, eso creo que me fue mentira. O sea, pero era un momento como la primera torre, luego la segunda, lo vemos en directo, ¿vale? Lo vemos en directo. Y luego de repente empiezan a llegar noticias, pero venga, de forma continuada, de si el porque tú no sabes si era verdad o mentira, pero como tú habías visto ya las dos primeras, flipabas. Luego dices tú, el Pentágono, y parece que era verdad. O sea, yo pensaba que estaban atacando a Estados Unidos en un plan, ya en plan guerra. O sea, no solo como actos terroristas, sino que era ya, bueno, a lo bestia. Totalmente. Y la verdad que fue, bueno, algo que cambió el mundo, sin duda alguna. Sí. A mí la historia paralela que más me ha interesado de este tema de las Torres Gemelas, bueno, que ha cambiado el mundo a muchos niveles, pero me gusta mucho el tema conspiranoico, que no es conspiranoico, de Edward Snowden. O sea, a raíz de lo del terrorismo de las Torres Gemelas se crea la NSA en Estados Unidos, y para investigar por internet a posibles terroristas y tal. Y entonces, en un giro de acontecimientos, de repente empiezan a utilizar a la agencia de espionaje esta super secreta estadounidense para espiar a su propia población, ¿no? Y es lo que destapa Edward Snowden, y al final tienen que ir al Congreso ya con Obama y lo reconocen y hacen unas leyes de protección y tal y cual. Pero es interesante de cómo se creó la NSA, cómo empezaron a espiar a la gente. Esta conspiranoia que dice, no, el gobierno me espía, sí, está probadísimo que espiaban a la gente. Y el sistema de selección de objetivos de drones también, de la chapuza que era, eso es para leerlo también, ¿eh? Totalmente. Pero yo fíjate que el tema de los objetivos de drones no, porque digamos que eso mata gente, ¿no? Entonces eso ya es un tema más tal. Pero el tema de que nos vigilen, yo últimamente hablamos mucho también en mi trabajo, porque parece que tú hablas de un tema, ¿no? Tienes el móvil cerca y luego te aparece publicidad de ese tema, ¿no? Por ejemplo. Se habla mucho de eso, ¿no? Yo es que lo doy por hecho, ¿sabes? Es decir, a mí no me extraña tanto. Yo me leí el libro de Snowden, creo que tú me lo recomendaste en su momento, me lo leí y tal, y a mí lo que más me sorprendió del libro, aparte de que, bueno, que el hombre claramente parece que sí que fue un chico brillante y todo el rollo, es el que se llevara las manos a la cabeza con algo que para mí era normal. O sea, es decir, a mí no me parece tan raro ni tan malo, por ejemplo, porque él habla sobre todo de que no es que te graben los datos de una conversación de WhatsApp, ¿no? Eso no le interesa a nadie, sino como los metadatos, ¿no? Que es donde está la información de verdad. Bueno, algo así, ¿no? Realmente yo creo que podían hacer lo que les diera la gana, por lo que cuenta en el libro, que se supone que está prohibido ir a ver, pues voy a ver a la novia de fulanito, no sé qué, pero podías hacer lo que te diera la gana realmente, o sea, no sé. Sí, yo creo que la tecnología era como brutal, pero además ven, por ejemplo, tú en una conversación de repente dices que pones la palabra bomba, ¿no? Pues como de alguna forma como que se dice, oye, en esa conversación se ha dicho bomba, algo así, ¿no? O sea, claro. Y luego a lo mejor ya la investigaban, ¿no? O por ejemplo, también se estudiaba de quién a quién iba a una conversación, ¿no? Es que a mí, si me apuras, me parece necesario que una sociedad se proteja. Bueno, pero en una sociedad democrática, como mínimo, tenían que haberlo votado en el Congreso, ¿sabes? Es que de repente descubrieron que sin autorización de nadie estaban espiando a toda la población civil, ¿sabes? Entonces, bueno, como mínimo vamos a decir, oye, esto por nuestra seguridad creéis que debemos hacerlo, pues lo votamos, o yo qué sé, pero el problema es que nadie lo sabía. Es que no conozco las leyes tampoco, ni tampoco las españolas, ¿eh? Pero a mí no me extrañaría que existieran, que de repente se va a monitorizar
Por ejemplo, no sé si existe, pero me parece que sería interesante que existiera algo contra la pedofilia, por ejemplo. ¿Sabes? Es decir, entonces, tú, nadie te va a verificar si te metes en el marca 3 veces o 5. Pero si te metes en páginas en las que hay algo de esto, sí se te va a mirar, Bueno, ¿no? claro, Y pero que no dice es, no esto, es lo dice una mismo. bomba o dice lo que sea, ¿no? No es lo mismo seguir una línea de investigación porque tienes una duda razonable sobre una persona que directamente guardar datos masivos de toda la población, a ver qué hacen. Porque el problema que tiene eso es que, por ejemplo, lo puedes utilizar como arma política o para decir, mira, Ya. este es de este color y este del otro, o, ¿sabes? Y No, a mí no me gusta. además que es algo que creo que cuando estuve para alguna posición estudiando la Constitución sí que ponía, ¿no? Que es un derecho constitucional el tema de Claro. que se proteja, ¿no? Los mensajes o las cartas tal y cual, que es un derecho que tenemos. Lo que dices tú, que a lo mejor ya únicamente si se demuestra o hay indicios de que estás haciendo a lo mejor una conducta delictiva, en ese caso sí que se mire, ¿no? Pero, o sea, no de primeras, ¿no? Si el tío tendrá, pero yo es que vivo como si supieran todo de mí. ¿Sabes? O Sí, sea, bueno, y yo también lo pienso, que tienen... sí. Pero, es que el problema es que aquí se mezclan dos cosas, porque una cosa es que sepa todo de ti el gobierno y otra cosa es que tú accedas a darle datos tuyos a multinacionales a cambio de ver gatos. Eso es otra cosa diferente, porque eso es culpa tuya. Pero que de repente el gobierno de mi país tenga un archivo sobre mí, sobre qué, dónde voy, qué hago, qué cosas me gustan, a quién le voto y tal, a mí eso es lo que no me gusta, ¿sabes? Porque que Google tenga mi perfil, pues he sido yo tonto de darle mis datos a Google, pero ese es mi problema, ¿sabes? Que tampoco No me todo tan parece claro que esté bien del todo, pero... no todo tan claro porque realmente creo que tú ahora mismo no puedes no estar en internet. Y si tú estás en internet, Ya. automáticamente saben todo de ti. Todo. O sea, entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, últimamente está habiendo mucha controversia, no sé si te has hecho eco, de que la Unión Europea quiere hacer una moneda digital, un euro Ah, sí, digital. sí. Que la ha hecho un poco en la trastienda sin decir nada, ¿no? Y de repente... Bueno, yo ya lo sabía realmente, pero las Sí, noticias que he visto últimamente es en plan, ya está el euro digital y no nos habían dicho nada. claro, entonces en el euro digital, claro, tú lees o escuchas las teorías conspiranoicas, ¿no? Y dices, esto es horroroso, ¿no? Pero le pregunté a ChatGPT, dije, oye, dime las bondades también, ¿no? De la moneda digital. Y es un poquito lo que estamos diciendo, que también le encuentro sentido, ¿no? O sea, ¿qué dicen? Pues dicen, claro, dice, en lugar de que tú dependas de una moneda privada, ¿no? Que al fin y al cabo va a estar de alguna forma vendido a la moneda privada, ponle, por ejemplo, es un mal ejemplo, ¿no? Porque las finalidades son otras, ¿no? Pero por ejemplo Bitcoin, ¿no? Es que Bitcoin es de, no sé si decirlo en este caso, no sé si es un buen ejemplo, de alguien, ¿no? O por ejemplo Bizum, son empresas, ¿no? O tú, por ejemplo, Apple Pay, es Apple la que está detrás de Apple Pay, ¿no? Entonces, Ya. vale, tú compras con toda naturalidad desde una forma digital, pero al fin y al cabo se está lucrando Apple y se está lucrando como quiere. Me refiero que de repente mañana sube las tasas y te las comes vivo, o de repente corta el servicio al que estás acostumbrado y te hace un roto. Pues dice la Unión Europea, pues en lugar de llegar a ese escenario, hacemos una moneda precisamente para que no le pase ese tipo de maldades a ese tipo Pero ya tenemos de una moneda. Si el problema del euro digital no es ese, el problema es que te cargas toda la economía sumergida, que en muchos casos es necesaria porque los gobiernos no tienen capacidad de hacer un plan económico viable para todo el mundo. Yo soy el principal Sí, problema que le veo. no te digo que no, y también creo que la moneda digital no estaría en contra de la otra, me refiero. Pero Eso el dicen, pero yo asunto, sospecho que, no sé. claro, y todo el asunto, por ejemplo, incluso salía la Lagarde esta, ¿no? Esta mujer diciendo que realmente que encima que va a ser como no va a ser anónimo tus transacciones, pero sí te van tu privacidad se va a mantener en secreto, ¿no? Eso es una mierda, ¿no? Porque si no es anónimo lo que hago con mi dinero, pues saben en qué me lo gasto y saben en qué me lo gasto, el acto seguido es cobrarme más dependiendo en qué me lo gaste o no, bueno, todo este tipo de cuestiones que todo el mundo habla. Pero hay cierta parte que le encuentro sentido, que es el tema este de no depender tanto de lo privado, ¿sabes? Del mal uso de las multinacionales. Pero bueno, es un tema que es que No sé. entiendo que es muy controvertido. Entiendo que es muy Yo, controvertido. yo creo que un sistema económico tiene que ser un poco flexible. Y en Europa, pues, ¿cómo se llama? Socialista, no, es que no me sale ahora la palabra, pero bueno.
que controla tanto Sí, la economía, puede ser un problema, porque es que no tienen capacidad. Es como el modelo económico de España, que tenemos tanto paro desde hace tantos años. Es que si me dijeras que con eso lo iban a arreglar, pero el problema es que de repente hay un montón de gente que se está buscando la vida de otra manera, que a lo mejor no va a poder. Hombre, tú dices que van a convivir los dos sistemas, no lo sé. O sea, no lo sé, pero no lo sé. lo que te quiero decir con todo esto es que realmente, o sea, últimamente, además, yo consumo mucha información conspiranoica porque me gusta, porque siempre algo de verdad hay detrás, ¿no? Y tal, ¿no? Pero creo que se nos está yendo un poco de las manos y creo que hay avances que pueden ser interesantes. Digo que pueden ser, no tengo ni tan siquiera claro. Mira, tú le decía, has hablado tú antes de Anso Bastos, ¿no? Sí, pues él hacía una pregunta a sus alumnos, ¿no? Que decía, ¿el dinero qué es? ¿Socialista o no? Pues no, bueno, no sé. Yo creo que va por... El mundo del dinero, su pregunta era, ¿el mundo del dinero es socialista o no es socialista? Es que el dinero es previo a los sistemas económicos, ¿no? Si no hubiera dinero no habría sistemas económicos, yo creo. Sí, pero él dice el mundo del dinero. ¿Cómo es? Hombre, o sea, y él dice... Suena capitalista, pero no hay... Bueno, no sé, dime. A ver. Pues según él es socialista. ¿Por qué? Porque el dinero depende, o sea, depende del Estado, ¿no? Claro. Y el Estado hace con el dinero, bueno, el Estado conjunto de Estados, en el caso de la Unión Europea, hace con el dinero un poquito lo que le da la gana, ¿no? Claro, es decir, moneda, sube los la tipos, regula, baja los claro. tipos, hago que tenga más inflación, menos inflación. Es decir, es que es algo que al fin y al cabo es un poder completamente estatal, ¿no? Entonces, pues este sería un paso más allá, ¿no? En esta misma línea. Digo yo, pero bueno. Que a lo mejor es un buen momento para comprar Bitcoin, fíjate lo que te digo, porque yo que viajo bastante a Argentina, ¿sabes que funcionan mucho con Bitcoin ahí? Bueno, ahora ¿sí? ya menos desde que está Milei, porque tendrá lo malo que quieras, pero el tema de la inflación lo ha contenido, entonces ya la gente está empezando a utilizar otra vez los pesos. Pero... Yo estoy haciendo una estrategia de CA con el tema del Bitcoin ahora, que consiste en comprar todos los meses, o sea, es decir, es dividir la compra, ¿no? Todos los meses una cantidad fija. Se llama estrategia de CA, esto significa algo, pero me viene a decir que así lo que haces es que disminuyes el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor tú en un mes sube a 100.000 como hasta hace poco y bueno, pues has comprado cara, pero por ejemplo ahora mismo que ha bajado a 70 y pico mil, pues compras, entonces ganas ahora lo que perdiste en la otra compra, ¿no? Entonces yo una cantidad fija pequeñita de unos 20 50 euros todos los meses estoy comprando Bitcoin y ahora mismo que yo estoy convencido, a lo mejor equivocado, pero convencido de que Bitcoin va a seguir creciendo. Entonces ahora estoy deseando que baje para seguir comprando, porque creo que es algo distinto el Bitcoin. Pues yo doy fe que en los sitios donde la moneda ha fracasado, por ejemplo los venezolanos, o en Argentina en el momento de la inflación, que ahora se ha corregido bastante, se usa, o por ejemplo me he encontrado por ahí bastantes rusos que como Visa y Mastercard ya no trabajan con bancos rusos, no pueden salir al exterior, y los rusos en el exterior funcionan con Bitcoin. O sea que está siendo una solución real, ya no solo es una cosa especulativa, o sea, la gente lo utiliza para sobrevivir, y creo que eso hace que tenga un futuro, ¿sabes? Yo creo que sí, tío Iván, y sobre todo no diría tanto con con todas las criptomonedas, porque es un mundo en el que no soy nada experto, yo hablo un poquito, soy muy cuñado en este asunto, pero creo que es que para quedarse, y sobre todo Bitcoin. Encima Bitcoin está como muy bien diseñada en un primer momento, que tiene, digamos, un dinero fijo que no se va a poder inflacionar, por ejemplo, y tal, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, tío. Entonces yo, bueno, pues es una pequeña inversión que hago de 50 euros al mes, y tal. Pasa que luego está leyendo, y es un asunto, porque claro, tú imagínate que el Bitcoin sigue subiendo, ¿no? Luego, claro, a ver dónde la vendes, ¿no? Porque si la vuelves a vender, la que es convertir en euros, por ejemplo, claro, los estados te piden ahí ya la minuta. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, unos países que otros, es un asunto, ¿eh? O sea, pero, a lo mejor si tú quieres convertir... Sí. Que eso te pasa por ser un pequeño capitalista especulador, porque se supone que el Bitcoin es para utilizarlo, para hacer transacciones. ¿Sabes lo que te digo? Y al que a mí me pasa lo mismo, por cierto. Pero... Yo es puritita especulación lo que hago yo con el Bitcoin. Claro. A día de hoy, oye, quién sabe si a lo mejor esto luego al día de mañana me saca de la... ¿Sabes? Que todo se va a la mierda y que yo tengo dinerito en Bitcoin para cogerme el primer billete que pueda
Pero a escucha Latinoamérica, una cosa yo qué sé. que Sí. yo cada vez le veo, no se lo veía, pero cada vez le veo más sentido, porque como los países empiecen a hacer sus propias monedas digitales y caigan en la tentación de hacer un control férreo de las transacciones y tal y cual, es muy probable que la gente empiece a usar Bitcoin, igual que te digo que estoy viendo que la gente de ciertos países lo utiliza. Lo veo muy factible que empecemos a utilizar Bitcoin de manera normal y que pase de ser una cosa especulativa a ser una cosa de uso corriente, ¿sabes? De pagar en Bitcoins porque es una moneda que no tiene regulación. Pues por lo cual, don Blas, mal no está comprar un poquito de Bitcoin. Tener un poquito ahí, ¿no? Una hochita de Bitcoin. No, claro. No, O sea, mira, hochita. si viene la Tercera Guerra Mundial, probablemente si tienes una cartera de Bitcoin puedas ir por el mundo, ¿sabes? Ya, pero esto es luego es un tema muy complejo, porque yo tengo un exchange, el Bitcoin, además el Coinbase, que es el más famoso tal. Bueno, Pero yo creo que ahí y sacarlo. ya, pero eso está ya están metidos los estados a tope en este tipo de grandes exchanges. Yo creo que también lo que puede ser interesante y pasar más por debajo del aro es con las billeteras frías, ¿no? Que ahí sí que, o sea, tú si te puedes un Bitcoin llevar en un pendrive, ¿no? Pongamos, por ejemplo, pues muy bien. Claro, que por otra parte tienes el peligro de perder ese pendrive, como ha pasado. O que... entonces, la frontera. Claro, tío, entonces es complicado, ¿no? O sea, este tema es un tema que hay que empaparse más porque es un tema complejo, pero creo que va a dar mucho que hablar. Está dando que hablar y va a dar muchísimo más que hablar, está claro. Sí, sí. Bueno, pues este es el segundo... Crypto Bros, Jim Bros. Este es el segundo de... Yo creo que de 3. Yo creo, Blas, que ya con un tercer episodio acabamos los momentos estelares, ¿no? Desde el 80 a esta parte. ¿Sí? Podemos reducirlos un poco a los que pensamos que son los más importantes de todos, ¿no? Sí, porque esto en lugar estamos yendo en contra de la idea de Stefan Zweig, ¿no? Que eran muy poquitos momentos estelares y nosotros estamos aquí con un montonazo de... ¿Sabes? Lo que te propongo es leer la lista completa así del tirón, sin comentarla, nos aguantamos de comentarla y luego seleccionar solo 2 o 3 y eso sí que los comentamos. Sí, porque, por ejemplo, que muere Charlton Heston, que está muy bien, ¿eh? Sí, además me parece un actorazo, pero no sé yo si eso es un momento estelar. ¿Sabes qué pasa? Que he metido ese tipo de cosas porque me parece un cambio generacional y cultural, porque Charlton Heston era, pues eso, el tío, era el Brad Pitt de su época, ¿sabes? Bueno, mi madre dice que es el hombre más atractivo que he visto en su vida, Charlton Heston. Claro. Y de repente, en no sé qué año, ya es el de la Asociación del Rifle... un carcamal, ¿sabes? O sea, ahora es el anticristo, básicamente, por eso le he metido. O sea, ¿en qué momento ese hombre pasó de ser el ejemplo a seguir en la vida a ser lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Pero bueno, me pareció un dato interesante. Total, ¿no? Y además, y por ejemplo, 2009 nace WhatsApp. Ojo con eso, ¿eh? Y 2003 muere Copito de Nieve. Fíjate. Que no somos nadie, ¿eh? Ya no es muy trascendente ese dato, pero... Es que Copito de Nieve... Es que la historia de Copito de Nieve es muy interesante, ¿eh? Sí, Copito de Nieve, ojo, ¿eh? Que fue todo un emblema. Lo rescataron en Guinea, cuando Guinea Ecuatorial era española todavía. Sí. Lo rescató ahí un primatólogo, supongo, y se lo llevó para el Zoo de Barcelona. Y también me parece un poco significativo por el cambio de cultural de los tiempos, ¿no? Total. Ahí el gorila... qué sé, tío, no sé, secuestrado de la selva. Bueno, sí está metido un poco con calzadora. No, pero mola. Por ejemplo, otra que es tremenda es el tema de que en 2006 cierra la cadena Blockbuster. Anda que no he oído yo veces al Blockbuster, o Blockbuster, como se diga. Ya te digo. Madre mía, ¿eh? Y ahora en Netflix... El lanzamiento del iPhone 1... O sea, fíjate, Mancho, antes cuando había videoclubs, y que somos muy viejunos, porque aquí mucha gente no ni conocerá eso, pero ir al videoclub, tío, era a mí me gustaba. Salías de casa, tío. Joder, era lo mejor del día, Era macho. tremendo. Y sin embargo, ahora estás tumbado en el sofá, con Netflix encendido y dices, no sé qué ver. Cuando hay muchísimo más de todo lo que te puedes encontrar en un Blockbuster. Sin embargo... Es que ese dilema era social antes, porque tú te ibas al videoclub y le pedías aquí al del mostrador, oye, ¿me recomiendas alguna? Mira, pues nos acaba de llegar esto y tal y cual. O ibas mirando las carátulas que flipabas, porque las carátulas estas que eran... Molaban muchísimo, sí.
Y te la llevabas a casa y como solo tenías una, pues la veías con mucha tranquilidad, no la dejabas. Y de hecho, si era un tostón. yo me acuerdo, sí, ¿no? esto más de pequeño, porque luego el Blockbuster ya, digamos que es el pre-Netflix, o eso ya era muy moderno, ¿no? Pero yo me acuerdo antes, los videoclubs de barrio, estos cutrecillos, que había una cantidad de películas de serie B tremendas, pero tremendas. Y Sí, claro, sí. y me acuerdo que tú puedes entender mejor gente como Tarantino, ¿no? En esos videoclubs, no en Blockbuster, ¿no? Sino, yo me acuerdo ver la sección de miedo de años 80, principios de los 90, que era puro gore, era tremendo, o sea, y se alimentaba, por ejemplo, Tarantino de ese tipo de cine muchísimo. Y tú veías la carátula, las pelotas que sangran, cosas de estas, ¿no? Y dices, madre mía. Sí. El cine B, por lo visto, es súper rentable, porque son producciones muy baratas y cutres, pero que tienen mucha salida, ¿sabes? O sea, económica. Sí. Entonces, o por lo menos en su día creo que lo era, ¿sabes? El cine de serie B era, pues eso, metías 4 duros y el retorno que tenía era un porcentaje altísimo. No como ahora que las superproducciones estas que le metes 300 millones de euros. Bueno, yo no sé cómo lo contabilizan, porque por ejemplo en Netflix acaban de hacer la película de una cadena de streaming, creo que ha sido, más cara de la historia, o de las más caras de la historia, de más de 300 millones de dólares, que es la de Electric State, ¿sabes? Ostras. ¿Y cómo miden el retorno? ¿Por suscripciones de Netflix? Es que no sé. Porque antes con entradas de cine es fácil, pero en streaming... Pero yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Es decir, ves la cantidad de gente que tiene la suscripción y por viewers, ¿no? Es decir, es que por ejemplo, yo me puse con Netflix otra vez y lo mantengo desde que pusieron El problema de los 3 cuerpos, ¿no? Entonces dicen, mira, este chaval se apuntó justo con el tema vio esa serie y básicamente no he vuelto a ver nada más. Y llevo suscrito desde hace un año, ¿no? Pues no sé, así, imagino. Con algunas series es muy obvio, porque por ejemplo Juego de Tronos todo el mundo se cogió HBO para tener Juego de Tronos. Pero con una película puntual no lo veo tan evidente, ¿sabes? Que digan, gracias a esta película... que es un poco mala, ¿vale? Porque es un poco mala. Pero nos hemos gastado 300 millones de euros. ¿Cómo mides cuánta gente... ¿Se verá un pico de suscripciones? No lo creo, la verdad. O no sé. No sé, tendrá sus baremos, ¿no? Yo creo que es muy fácil, pero digo, casi, si me apuras, es una tabla dinámica en Excel, ¿no? O sea, es decir, los usuarios, ¿cuántas suscripciones hay? ¿Cuántas películas han visto? Pues que de repente, pues ven esta, pues esto dividido entre el número de suscripciones, esto se ha llevado, ¿no? O sea, no me parece que sea un tema complejo. No sé. A mí me parece... que el retorno, o sea, me voy a gastar 300 millones de euros en una... No sé. En una serie lo veo más claro, porque tú haces el piloto y ves... Ah, vale, o sea, sumando, por ejemplo, tú lo que no sabes es la apuesta, cómo se atreven a apostar. Claro, porque tú dices, voy a hacer Juego de sí. Tronos, haces una temporada de 9 capítulos, sacas el episodio piloto y tú ves perfectamente cómo la gente se va sumando a la ola, ¿sabes? Y dices, bueno, pues voy a seguir apostando aquí. Pero coges toda tu pasta y la metes, la apuestas a la película más cara de la historia y te sale un truño, ¿y en qué momento te has metido en el berenjenal? ¿Sabes? O sea, o te sobra mucho dinero o no entiendo la maniobra, de verdad. Total. ¿Sabes? Sí. Me parece mucho mejor hacer un chorretón de series de medio pelo y luego sobre el camino vas invirtiendo en... Por ejemplo, la primera temporada de Juego de Tronos creo que no tenía tanto presupuesto como las siguientes, ¿no? No, ni en CGI, ni en actores, y además para muchos era casi la mejor. A mí me gustaba mucho. O sea, de hecho, la primera fue disruptiva por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, había sexo a patadas, una violencia brutal. Y te has dado cuenta que a medida que fue la serie creciendo en audiencia y en tipo de público, fue disminuyendo en agresividad y en sexo y aumentando en CGI, ¿no? Como se fue viendo esa diferencia, ¿no? Claro. Y la verdad que mucho... Hasta que llegó a la temporada final, que bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, no, al final... ¿Qué forma, macho, de que una serie, pudiendo ser la mejor de todos los tiempos, no lo haya sido? Ha sido una buena serie, pero todo por esa mala temporada, ¿eh? Y luego ese deseo que Además, tampoco entendí nunca de intentar terminarla de repente con poco tiempo, ¿no? Cuando podían haber estirado el chicle
todo lo que hubieran querido. Y no digo que los tienen más de la cuenta, que eso es muy típico de las series españolas, ¿no? Pero te hubieras podido hacer una serie, una temporada más, tenías el dinero, porque todo el mundo tenía un hype tremendo, podías haber hecho lo que hubieras querido. Y parece que, además, la última temporada, en lugar de 10 capítulos, lo hiciste en 7 de forma apresurada. No entendí yo la jugada. Hicieron como un largometraje al final, ¿no? Sí, no entendí yo nunca la jugada. También es verdad que... Yo le veo dos problemas muy gordos. Uno, el fanservice, que sabes lo que es, ¿no? Es lo de intentar contentar a los 4 que escriben en los foros de internet que te dicen cómo creen que debía ser la serie, y eso hace que los guiones empiecen a dar bandazos. Total. Y luego el tema de tener miedo de ser predecible. Yo creo que un final fácil de predecir no es un final malo. A mí me hubiera gustado que esa serie acabase de la manera más predecible, que gana el bueno y la buena, ¿sabes? Sí. No querer dar un giro de guión que no tiene ni pies ni cabeza al final. Sí, totalmente. Y lo que también es verdad, tío, que creo que se van a plantear muy mucho volver a intentar llevar a una serie una obra no acabada, que yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo fue ese. O sea, de hecho, se decía que iba a salir al año siguiente y todavía no ha salido el libro que termina la obra literaria de Juego de Tronos. Ya, pero bueno, eso, los guionistas también tienen capacidad, digo yo, de seguir la serie. A ver, el problema es que a lo mejor luego no son iguales. Claro, no digo yo que no sean buenos. En este caso no, desde luego. En este caso se nota mucho cuando bebían de los libros y tal. Y luego, sinceramente, el ¿cómo se llama? JR, no sé qué. Joder, no me sale ahora tampoco. Bueno. Sí, JJ. Bueno, el escritor de tal, yo creo que el tío tenía una imaginación que no lograron los guionistas. O sea, de hecho, dice que sí que les dio a lo mejor una serie de ideas clave, que ya se verá, o no, porque yo no sé si este hombre va a terminar la obra alguna vez, porque fíjate que lleva años y no la termina. Lleva muriéndose 10 años, porque está súper gordo, pero mira, ahí sigue, ¿eh? Pero no sé si dice cuándo la va a acabar, porque fíjate, cuando acabó Juego de Tronos, ya hace 4 o 5 años, ¿no? La serie. Sí, ya hace bastante. Sí, lleva la de la Casa del Dragón llevará por lo menos 4 años. Ya, claro, ¿no? Que de hecho fíjate que estaba bien, pero no la terminé nunca de ver. O no la seguí al menos. Y decían que iba a acabar el próximo año y lleva ya 5 y yo ya... Tanto tarda que o es un perfeccionista tremendo o no sé si va a llegar a acabarla, yo no sé por qué en la fantasía en la fantasía medieval hay varios casos parecidos, porque luego está el del Nombre del Viento, que es una serie de novelas súper famosas que también, y de hecho creo que se parecen físicamente los dos escritores, que también llevan esperando el tercer y último libro o la vida, y el tío no sé por qué, no entiendo en qué momento has hecho una saga de libros mundialmente conocida con un éxito increíble y no sacas el último. O sea, no ¿Tú crees que a lo mejor tienen ya escrito, están esperando incluso a lo mejor a nivel póstumo? No creo, ¿no? O sea, porque no le veo sentido. Yo creo que no se ven capaces de mantener el nivel porque han tenido un éxito increíble y saben que les van a dar palos por todos los sitios y deciden no hacerlo o se acojonan. Es verdad, y yo, por ejemplo, no llegué a ver Perdidos, ¿no? Pero creo que pasó a Perdidos y tal, pero el director es el mismo que hizo también Fringe, que también le terminó pasando lo mismo, que es decir, que como que evocan un montón de cosas que luego no saben cerrar. Entonces es como mejor. Pero Perdidos es buenísima, ¿eh? Lo único malo es el último capítulo, pero Perdidos es una serie brutal. A eso me refiero. Es muy y el director es el mismo que Fringe, no sé si tú has visto Fringe, la serie, que empieza. Sí, JJ. Que empieza espectacular. A mí me generó un hype tremendo Fringe, pero de repente te das cuenta que cuando al final intenta cerrar la serie, es como que se va diluyendo, ¿no? Es como que vas evocando una cantidad de cosas súper interesantes y luego al final la cagas, porque es muy complicado de cerrar bien eso. Y creo que es lo que a lo mejor lo que dices tú, les pasa, como que, joder, es que va muy bien, ¿no? Y entonces como en qué momento me pongo a cagarla, ¿no? Claro, dicen, a ver cómo cierro, cómo le doy el broche de oro. Y eso me recuerda un poquito al podcast de hoy, que no sabemos cómo... o sea, el nivel es tan alto, es tan sumamente alto el nivel que le hemos puesto hoy al podcast que nos está costando cerrarlo, ¿eh? ¿Sabes quién era muy bueno? Y ya no te digo nada más, cerrando historias cortas. ¿Cómo se llama este escritor de ciencia ficción que me gusta a mí mucho? Isaac Asimov, tío. Sí. A mí me gustan mucho los cuentos cortos, sí. que por cierto me recuerda a uno de los primeros escritores de ciencia ficción,
o que se cree, o sea, que se reconoce como ciencia ficción, que es Edgar Allan Poe, Sí. porque son historias muy bien cerradas. ¿Sabes lo que digo? Sí. Que saben hacer, son cortas y un final que te deja diciendo, joder, macho. Totalmente. Así que eso era, ¿no? Así que eso era todo el intríngulis. ¿Sabes que? O sea, poderse se puede. Sí, no, pero hay que tener cierto talento para hacer eso, no debe ser fácil. Ya. Blas, yo creo que por aquí dejamos el ya tema, está. ¿te parece? Perfecto. Bueno, Bueno, intentaremos en el siguiente ya cerrar. esto. Ya cerramos en los momentos estelares. Vale. Bueno, pues lo dicho. bueno, familia, hasta luego. So descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got